tenemos un problema de sonido, boludo. Ahí estamos. Amigo querido. Bienvenidos a Impro. Bienvenidos a Date Cuenta una vez más. Hoy, 23 del 9 de septiembre, se termina el mes. Para otra vez. Septiembre. Para mí, septiembre. Se extendió la mesaza. Porque estamos estrenando nueva mesa. Increíble. Almuerzan hoy. Necesitábamos esta mesa porque ya no quedaba chica. Esa era la realidad. Los invitados no sabíamos dónde meterlo. Sí. Y bueno, tuvimos que hacer esto. Para lo que hay y para lo que se viene. Para lo que se viene, que es mucho. Bueno, darle las bienvenidas a Date Cuenta. Gracias a todos, chicos, por estar acá, por compartir. Lo tenemos como siempre. Ya está la cortina hacker. A Nachito. Sí, está volando el mundo. El hacker. Bueno, Nachito acá a mi izquierda. Hola, ¿Cómo amigo, te va, bien, amigo? bien. ¿Todo bien? Todo ¿Cómo muy bien, arrancaste? todo muy ¿Todo bien. óptimo? Bien, tranquilo, Bien. un poquito de moco. Seguimos con los mocos, pero bien. Bien. Tenemos un amigo de la casa, Un Jakey aplauso. Ward. Hey, Jakey Ward. Un amigo de la casa, Jakey, amigo Perdón, de Nachito, amigo de Dieguito, y que después se terminó siendo amigo mío porque es un grosso. Un bocadillo que él bautizó Improx. O sea, nuestro Sí, es el nombre creador le dio del nombre. Un día dijimos, es impro, improvisada. Sí, amigo. Bienvenido desde San Luis, bienvenido a Buenos Aires. Los efectos están como a fondo. El Sí, hacker. El hacker le pintó. Dieguito querido. El pibe monetización también, recordemos. El pibe Cheque. pibe Tiene Cheque. muchos apodos. Dale, ¿Cómo otro estás, Die? ¿Todo bien? La verdad que el fin de semana excelente, todo bárbaro, arrancando el lunes con todo. Qué Muy grande. contento de estar acá compartiendo con cada uno de ustedes y bueno, especialmente acá también con las chicas que la tengo a mi izquierda. Sí, no, el celular tenés que ponerlo en pausa, Jay, porque si no lo vamos a escuchar. Tenemos delay, todo el. Todo, problemas discúlpenlo, técnicos. sí, disculpen los problemas Todo, técnicos, todo. pero esto es Improx TV, date Ay, cuenta Dios y sale mío. como sale. Romy, ¿estamos para presentarte? Yo no te escucho. Yo no. Apa, hacker. ¿Cómo Hacker estás? querido, hacker querido, hacker querido. Esto, el volumen acá, yo soy. No tiene nada que ver con el volumen. Disculpa, loco. A ver. Necesito que tenga voz, Romy. Sí. Hacker solucionado. Bueno, Romy, atención. Ahí está, ahí ahora me parece que sí. No, no. Bueno. Romy Atencio está con nosotros. Ahora vamos a solucionar el tema del micrófono. Hacé mímicas, Romy, por favor. Hola. Y también Idioma está con mudo. nosotros Rocío, la esposa de Dieguito. ¿Sí? Están ahí los amados compartiendo laburo. Y ella está leyendo los mensajes, está también compartiendo con nosotros. Y, Amigo, perdón, sí, compartir laburo con tu pareja es un tema que un día vamos a tocar. Sí. Me pitó así. sí. Entro con Tan, mundo tan, impro. tan. No me quemé. No, es un tema Bruno para Rossi también. para ¿Eh? hacer. Bienvenido Bruno Rossi. Bruno Rossi en la no, conducción, excelente. Hacemos lo que podemos. El uno, Hacemos lo que podemos. Bueno, vamos a ir con el fin de... Romy, Está muerto mi micrófono. ¿Está muerto? Tremendo. Bueno, ahora pará. se escucha. Prestame este. Está haciendo todo cruzado, muchachos. Esto sería como para ir a una pausa como era antes, que vas a un corte y ahí viene el hacker. Ahí viene el da hacker, la en cara, vivo. El hacker Aparece da para la solucionar el cara. problema. Hola. Estamos como. Detrás de cámara, ahí se ve la mano del hacker. Yo voy como relatando lo que Sí, es como un relato Hola. de lo que va ocurriendo. Hola. Ese sí anda. Hola. Este problema, Hola. ¿no? Acá. Ese anda bien, No, es tremendo, porque encima de esto habría que ponerle pausa también. Bueno, amigo, mientras se soluciona eso, Jay, querido, ¿cómo estás, amigo? Hola. Ahí ¿Cómo te estás? escucho bárbaro, ¿Todo Romy. tranquilo? Ahí está. Vamos. Romy tiene voz. Buenas. ¿Cómo andan? Ahora sí. Igual yo no me escucho muy bien, pero no importa. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Ro, te Vamos escuchamos. bien, vamos bien. Fíjate ahora si te escuchas bien, Sí, Romy. sí. ¿Ahora? Sí, ¿Ahora? ahí está. Perfecto. Es nuestra Julia Roberts. O sea, lluvia de Robert de... Si tuviéramos la puerta de los parecidos. Le Julia dijeron Roberts. Julia Robert, increíble. Increíble. A mí me bardea mucho con Tom Hanks en El Náufrago, así que bueno, no. Claro. La realidad. Voy a dejarme un poquito más la barba. El náufrago. Sí. No sé, amigo, ¿algún parecido te han tirado en tu vida? Te iba a decir Tiraron uno, se van a cagar de Zavala. risa, pero una vez me dijeron, ¿te pareces a... ¿Viste el de Zoolander? Puede ser, ¿eh? Ben Stiller. Ben Stiller. Sí. No lo tengo. Hay algo, sí. Sí. Veo cara de mono. Tremendo. Bueno. Tenemos a Rodrigo Tapari también. Rodrigo Tapari, se parece, Jay, querido.
Jay para mí un toque de la Serna tiene, Rodrigo de la Primer plano, Serna. por favor, Sí, a ver un qué. toque. Tampoco tanto. Algo hay, algo hay de la Serna. De la Serna me tiraban cuando era más pibe. ¿Viste? Viene de la Serna. De la Serna. Me tiraban cuando era más pibe. Tema cuando mundo en la parecidos. Pochi, ahí. Me tiraban un lombardo. Es verdad. No está mal. Acercate al micrófono. Al micrófono acá, micrófono, por Tuki, favor. tuki. Hay que, claro. Ahí va. Ahí estamos mejor. Sí, sí, bueno, excelente. Ahí está, saludo a perfecto. toda mi querida gente de zona oeste, Eso. barrio donde me crié. A todos los chicos y las chicas de ahí. ¿De qué barrio, amigo? El barrio puntualmente. Al mío micrófono, por favor. es Gracias. La Esmeralda. Barrio Libertad. Barrio La Esmeraldoski. Le mandamos un saludo a todos, desde acá de Blanquita, Berazategui. para la Blanquita, Eso. para ahí mi entrenador Para la Fairbox. gente del barrio. Qué genio, Eso, qué eso, genio. eso. Amigo, bueno, hoy lunes arrancamos con todo. Date cuenta, la segunda semana de este programa que está tomando vida. ¿Viste cuando decimos que el emprendimiento es como un hijo, la que tiró Dieguito? Bueno, nuestro bebé recién está saliendo de la placenta. ¿Viste cuando sale la placenta Sí, del sí, bebé sí. que no puede hacer nada, ¿viste? No se puede valer. Bueno, estos somos ahora, date Está cuenta. clarísimo Pero eso. vamos a ir creciendo y nos vamos a convertir en... Sin duda. ¿Eh? O sea, estamos a fondo. Declará. No me Tirá quiero volar, declaración. no me quiero volar. Primero Visualizá. que Sí, nada, le quiero dar un fuerte saludo a toda la gente de México y Perú Sí. que nos estuvo haciendo Sí. el aguante Che, increíble, durante todo el loco. fin Gracias, de semana. gracias. Estamos, nos ven mucho de aquellos lados y bueno, invitarlos a que se sigan sumando, que les vamos a dejar cosas de mucho valor. Gracias. Amigo, en algún momento vamos a hablar de series, películas, le Sí, estamos dando como sí, forma. sí, ¿Por sí, qué? sí, Porque sí. me tomo de lo que dijo Dieguito, tengo una serie mexicana que se llama Ojitos de Huevo. Es muy loco el Ojitos de título, Huevo. pero es tremenda esa serie, la recomiendo. En algún momento vamos a hablar, porque toca un tema que no es menor, que es la invalidez. Sí. Cómo lo poco preparados que estamos nosotros como sociedad respecto de, no solo a nivel infraestructura, sino de entender lo que son porque habla de un pibe que tiene, por ejemplo, una especie de problema, una especie de parálisis cerebral, pero Sí. que le afecta en lo motriz, pero no en lo cognitivo, y cómo interpretamos las cosas de una manera completamente... Bueno, y el protagonista es ciego, por ejemplo. Claro. Entonces, y lo aborda con Y humor. la sociedad también cómo toma esa persona que... Total, nada. amigo. O sea, si para nosotros la vida es difícil, que tenemos, que estamos óptimos, me quiero imaginar teniendo ese tipo de discapacidad o cualquier otra discapacidad. Exactamente. Hay que en lo humano estar ahí presente y activo, ¿viste? Darse cuenta. Hay que darse cuenta que esa gente Es loco bravo no el pidió tema de nacer la así. incapacidad. Recontra. Sí. Es un tema como para en algún momento desarrollarlo. Pero sea como sea, la serie está buenísima y aparte humor, porque se puede Bien. tocar temas así, re sensibles con humor. Así que la banco y es mexicana. Excelente. Bien. Jay, amigo, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Contame un poquito. Hermoso. Pasamos primero a ver a la familia, al barrio. Hola, Como hola. siempre, un poco el viaje es pasar por el oeste. Y una vez que saludamos a la familia y demás, venimos a ver a los Está el grandes ajite. amigos. En el oeste está el ajite, amigo. Venimos para ¿verdad? zona sur, del oeste Sí. a zona sur. No, en realidad sería San Luis, oeste, zona sur. Zona Sur. Bien. verdad La que gira sí. terapia, Siempre lo la visita de Jay es impresionante. La pasamos de primera, es increíble. No me miré Qué así, bueno, amigo. Qué bueno. Jay es el principal oyente y comentador de Improts TV, ¿no? Total, Está estamos siempre ahí. firme ahí. Hablando de gente que está firme, acá tenemos a Ro, que nos va a estar leyendo los mensajitos. ¿Hay mensajitos, Ro? Un abrazo Cristóbal para López. Cristóbal, un amigazo. Las chacras. Pero ojalá que no sea eso. Al oeste, del oeste, en ambos. Ahí vamos, para todos los San Luis. Vamos San Luis, Tengo una prima en San Luis. Qué lindo San Luis. Aprovecho a mandar saludos a mi familia, que esté acá también en mucho apoyo de ellos. Mundo saludo. ¿Alguien más quiere mandar un saludo? Romy, vos querés saludar a Sí, alguien. es el apoyo. Es el momento. Ya que estamos mandando. Mandá. Para todos. ¿Pero a quién? ¿Alguien en especial querés saludar? No, a mí misma, siempre. A vos misma. Vamos. Que se caguen los Ey, hijos, que se una caguen pregunta. todo. ¿Puedo hacer una importa nada pregunta? a nadie. Porque Bruni, me pone- que aprovechen ahora que es gratis. Aprovechen ahora a mandar saludos, chicos. Brunito, ¿puedo hacer Sí. una pregunta a Romy? Sí. Romy, dijiste a mí misma. Sí. ¿Es importante ese famoso amor propio del cual tanto se habla? Es básico, porque ¿cómo vas a amar a otros si no te amas a vos? O sea, es básico, es la ley. Frase de sobrecito de Tomá, azúcar. anótala. Trácate. Una Gracias más para por el esa cuaderno. dulzura, Romy. Una más. Vamos a hacer un grandes éxitos. Sí, totalmente. Rey Amado, ¿cómo anduviste vos? Finde, ¿qué metiste? Bueno, fin de Contá un poquito. semana ¿Fuiste a la cancha? muy no? familiar. No, jugamos en la cancha de Boca. Claro, ok, no ok. podía. Disculpa. La con- No, muy familiar. Bueno, tuvimos una madrugada del sábado
intensa. Nos tuvimos que levantar 4:30 de la mañana para ir a buscar a nuestro niño. Te que mando un saludo está grande. transitando todo lo que es cumpleaños de 15. Peluche. Y bueno, medio nos. Y ayer descansamos bastante, porque hacía rato que no metíamos un descanso tan intenso, tan hogareño. Para relajar un poco la Sí. mente también y no estar tan ahí saliendo. Todo el Sí. tiempo. Sí. Mucho Qué lindo, hogar, amigo. mucho hogar. Qué lindo. Te mando un beso No, enorme. pero es lindo de vez en cuando conectar de lleno ahí los cuatro. A la family. estar, sí, está bueno. Comparto lo que decís de ir a buscar a los nenes. Bueno, nosotros tenemos hijos adolescentes. Bueno, Romy también. Romy tiene 11. ¿Cuánto tiene? Casi 11. Ah, más chiquito. Nosotros Más tienen, chiquito. los nuestros tienen 16, 15. Claro. Bueno, a mí también me tocó ir doble jornada, metí yo. Viernes, el pibito se fue, tenía el cumpleaños de la novia. Mirko, le mando un beso grande, te amo. Lo hizo en Club 21, un boliche de acá de la zona. Con todo, amigo. Sí, a fondo. A las 12 teníamos que estar ahí. Estaba con un amigo de básquet. ¿Te quedaste vos, Bruni, o...? No, me vine. Unas ganas de quedarme igual. Así que a las 12 lo llevé. Vine, me quedé un ratito boludeando, haciendo zapping, un toque, las 2 de la mañana. 4:50 tenía que estar ahí en la puerta para ir a buscarlo, así que dormí esas 2 horas medio pateado. Claro. Me levanté, lo fui a buscar al pibito, lo traje. Che, aparte estaba con un compañerito de básquet. Se morfan todo, loco. No traigan. ¡Boludo! Son termitas. Loco, son termitas. Me dice, che, queremos media luna, me dice Mirko. Fuimos a la IPF, Ruta 2 y Sensabello ahí, a comprar media luna, porque las panaderías a las 5 de la mañana están todas cerradas. Fui hasta Pisani igual, si había, iba a comprar. Bueno, nos rompieron el orto en la IPF porque encima que son medialunas de aire. Boludo, pará. Lo dejó sordo. Son medialunas de aire. Claro, yo no tengo. Encima que son medialunas de aire, ¿viste? Te destrozan el ano con los Infladas, cosos, sí. Así que nos comimos. Nos comimos. Yo me comí una y los pitos se comieron 11. Claro. Así No. que, bueno, me acosté y bueno, quedé media de todo. Eso después del cumpleaños de Club 21. Claro. Qué Y bueno. el sábado fueron al mismo cumpleaños Sí, nuestras Fran y- bendiciones. Así que Me lo después de- encontré a Mirki ahí en la... Sí, al ratito caí yo a Excelente. buscarlo. Así que doble jornada de insomnio detonado. Terrible. Tremendo. Nachito, ¿vos cómo cómo Yo estuvo? tuve el fin de tranquilo. Tengo para compartir nada, no es una gran anécdota, pero fuimos a La Plata. La Plata, Bien. contándole a la gente, somos acá de zona sur, pero es como una especie de ciudad, es como muy particular. No sé quiénes conocen, aparte Sí, de las es diagonales, muy es lindo, como muy loco. lindo La Plata. Yo la tenía como medio en el olvido. Y volver, fuimos a lo que se llama como el planeta, como la versión del planetario en La Plata, que es un gol, Ajá. amigo, es un gol. Está ahí de lo que es la cancha de gimnasia, ahí al Sí. toque. Y después En los tiene- bosques, por ahí. Exactamente, que yo digo, en un mano a mano a los bosques de Palermo, nada que enviar La Plata, amigo. Para mí como son Sí, más cool, tienen muy están como lindos los cotizados, todo el mundo de los bosques de Palermo, Sí. está buenísimo La Plata. Y el Me quedé acceso con es eso. mucho más rápido. Para Nachito, nosotros, sí. es un gol. Así que La recomiendo a la Plata es un buen gente de partido. zona sur, de todo este cordón, Veracete y Quilmes, todo, papá, hay que curtir Hay más que La Plata. Por lo menos aprovechar. Yo lo tenía como, lo olvido completamente y me encantó, amigo. Tuviste que garpar para entrar, lo único que le importa a la gente. Si tiene que pagar algo. Encima eso, tiene eso. que ¿Gratarola hasta, te salió? Amigo, te cobran un bono tipo contribución, no sé cómo se llama, amigo, regalo de 1.500 Dios. pesos. Y el chabón dice, si querés pagarlo, si no, no. Como Ah, diciendo. no, Está bueno porque te colás en el tren y No, ya no pagás Es entrada. para ahorradores. Lo sacás a los tacaños. Tacaños extremos. Para tacaños extremos te tiro una Che, papá. Dale. Diego, y lo sacás a los pibitos y de paso no pagan No, más. de hecho, Bruni- Te lleva unos sanguchitos de milanesa de pollo. Cuando Eso tiran, es más esto. Esa es la que va. Claro, vos- Amigo, hay una Terrible. secuencia cuando el chabón dice es optativo. Había uno que estaba, hace la mague como para meter real, el que estaba grande, como para meter la mano y pagar. El chabón le dice, es optativo, hace La tú vuelve a meter. 1.500 pesos. Yo Claro, digo, boludo. está la economía Un dura y todo. alfajor, pero- boludo, un hijo capitán de del espacio Bueno, más caro. pero- No la Pobre pagó el acceso. chabón. Pobre, algo 4 con eran. permiso. Hay un tema que para mí no es poco menor, es que vos salís y te encontrás como 4, 5, 6 de esas situaciones. Entonces no es que no le querés dar a uno, sino que tenés que pasar por un montón de filtros. Claro. ¿Entiendes lo que voy? El primero que sí. dice es El optativo. trapito chau, en el fue. estacionamiento. No, pero No, claro, puede claro. ser que hay Igual algo no de hay eso. trapitos. Es Hasta como- bancamos mucho la plata, ¿Querés no, ir no a es un un. lugar? Bien. Tenés que pagarle a todos. No, claro, Bien. tenés después la El que te comida. limpia Igual vidrio. en ese caso hay diferentes... yo tengo diferentes miradas con respecto a quién ayudo en la calle. Si el tipo Sí. tiene una incapacidad que le falta un brazo y una pierna, lo recontra ayudo. Pero para mí si es un pibe joven que tiene posibilidad de ganarse el mango,
Y medio Claro, como que la me la sí. baja un poco. Y sí, un poco Porque sí. de última, si te falta la gamba, está más difícil para conseguir un Claro. laburo. Pero No va por una cuestión de plata, 10, sino que va por. Claro. No es el tema de darle la Hace un plata, filtro. sino de que, che, Un me filtro. sirve darle la plata a este pibe que capaz que se toma un vino con mi plata. en realidad en ningún caso conviene darle dinero para mí. No es la mejor ayuda para darle, pero en ese momento es lo que soluciona rápido. Puede ser Claro. que haya El algo famoso de dar y enseñar a soltar. pescar y Exacto, no regalar pescado Nachito, sería. Sí, va por ahí. Frase de sobrecito. No, de esa azúcar. es No, Jesús. esa es papá. buena. Ah, Jesús. Creo, ¿no? Jesús de Brunito, Nazaret. Te tiré Puede la ser que carta de Jesus, pero Nachito, creo que sí. puede ser que hay algo de también aprender a dar y soltar, onda, Bueno. bueno. Mate, loco. Me lo zarparon. Me hicieron puente Zárate brazo largo. Claro, acá Rosy, tenés- Rosy. Chicos, no quiero que Tomá, dale. de leerlos. Disculpa, Ro. Isi Benítez. Mi vieja, qué grosa, vieja, Saludo, te Isi. amamos. Che, mandale un beso. Saludos, chicos. Un placer escucharlos y verlos. Ya le di la sidra de fuego. Isi. Qué ¿Cómo genia. se llama tu mamá, amigo? Isi. Mi vieja tiene un nombre Bueno, para el momento, nombre Isidora. Se llama mi Isidora, vieja. gracias Isidora, ya me clavé las gotitas y ya estoy mejor. Es real, ¿eh? La sidra de ¿Qué le fuego. dieron? La sidra de Amigo, fuego. ustedes son testigos de cómo estaba yo antes de. Sí. A ver, acá se dice la verdad. Tomé una erotina, es la verdad, paré ahí, Tuki, pero Bruni me dice: no, tenés que tomar esto. Gotero, confié. Y amigo, Sí, está chequeado, acá. Mundo hierbas. Mundo hierbas. Ro, ¿qué más Bien. tenemos? Miriam Ramírez. Saludos a todos desde Merlo, San Luis. Vamos, Merlo San Luis. Miriam. Vamos. Avenida del Sol. Mela Gómez dice, pienso igual que Diego, con respecto a ayudar a la gente en la calle. Muy bien. Papá. Bien, Diego. Un punto para Diego. Marisol Rodríguez. Hola, no sé cómo llegué acá, pero saludos, chicos. Mari, Está te buena. mandamos un beso grande. De veras. Vamos, la No, comunidad mirá de que es Berazategui, orgánica. viejo. Es Vamos una todavía. gente orgánica. Lau, saludos para vos también, firme escuchándonos. Muy Gracias. bien. Eh, Vamos. Romy, querida, vos tu fin de que tenés para contarnos, El cómo fin te de fue. Recontra tranquilo, hice mucha jardinería. Vieron que dicen que hacer jardinería es como re terapéutico. Bien, Estuvimos trasplantando unos jazmines que teníamos ahí dando vueltas. Jazmine. Sí, que Ahora se le dice El chiste. así. Bien, los jazmines, sí. Ponele que sí. Nah, joda. te pido por favor. Joda. Pero tengo algo para contar que me pasó. Vieron que la semana pasada vine poquitos días. Me pasó el Se viernes. extrañó a Romy, ¿eh? Ah, Sí. el viernes, no, el jueves en realidad, tuve odontólogo. Y es una anécdota que si quieren la cuento ahora y si no cerramos el fin de y vemos. Pero es una anécdota muy interesante que me pasó en Se la quiere guardar Queda un tipo poquito, misterio, amigo, se no la sé. quiere guardar. Está bien, Para la mí va a bancamos ir- para un rato, Romy. Es para largo, me parece, ¿eh? Es un tema... ¿Tiene que ver con algo de odontología o Me Tiene que tocaba a mí el mate. Sí, le están reponteando. Por favor. La mesa No te quedó muy pongas larga, así, Bruno. no te Vos, pongas una, así. con una Ey, cinta se pone, transportadora vamos a tener que poner, boludo. Sí, la verdad que sí tiene que venir ahí por flotante. Necesitamos otro mate. Bueno, Romy, Vamos a- excelente entonces el fin de estuviste conectando ahí con la tierra, metiéndole. Excelente, el fin de semana, pero mucho descanso. Estuve en el náutico de Quilmes el sábado. Bien. Romy, ¿eh? Pasando ahí- ¿Estuviste en tu yate? Tranqui. No, Ah, en tu bote. no Hiciste tengo- kayak. Primer plano a esto, le llega a Brunito, Ahí por le favor, llega. en vivo, en directo. Va. Fíjate, Vamos, todavía na, no. na. Estuvimos ahí, mi esposo navega, entonces estuvimos Bien. ahí, salió de navegar y estuvimos comiendo. La Ro, verdad que re lindo el Mundo Es lindo el lugar, Navegación. La hermana de Rosy tiene ahí Sí, un verdad, barquito y Es re es lindo, re bonito el lugar. Sí, es re lindo. Mundo Navegación, Ro, lindo. ¿Te gusta? Digamos, vos ya compartí con tu marido hace mucho Mundo Navegación. Él navega, no. ¿Y vos no vas? No. ¿No subís? Claro, ¿no te gusta? Es No. como su Sí, me espacio. gusta, pero es el espacio de él. Es como Mirá, que si él viniera. Qué grosa que Qué Ro. grande, Tremendo, cómo Romy, respetás los- porque- Ojalá todas fueran tan Tal como comprensivas vos. como Si no Ro. sería No, en anda- casa de herrero cuchillo de estamos- palo. O sea, es terapeuta de pareja. Entonces Claro. dice, tiene que tener su espacio. Igual, es muy común que sea casa de herrero cuchillo de palo, generalmente. Es que Pero es ella común, tiene la es mente No, no, no. y un total. espíritu, se nota. ¿Qué Se días nota. estás dando vos? Bien, Romy, bien. ¿Qué días estás Está dando para- el Tremendo. curso? ¿Estás para una ¿Cómo es? sesión? ¿Yo? Sí. Yo creo que todos merecen conocer la terapia. Consultorio, Vamos. Salió jugando el consultorio chabón, en ¿eh? Quilmes, te tiro la data. Bien, bien. Consultorio en el centro de Quilmes. Atención. Cerca. Romy, una cosa, cualquier permiso. cosa. Sí. Virtual también, Romilita. Virtual también. Claro. Para mirá Hablando que de va, terapias, antes de venir, le contaba a los chicos que pasé por terapia. ¿Sí? Y- ¿Terapia de pareja o terapia No, propia, digamos? Terapia personal. Ok, ¿no? ok, Como- personal. Y está todo como basado en el famoso curso de milagros, no sé si lo tenés. Sí. Estoy recién arrancando, Re. por eso te pregunto. ¿Lo leíste o estabas haciendo un curso del curso? No, entré en terapia que está basado en eso. Bien. Y me dieron como un libro, onda, léete esto y después a la vuelta hablamos. El curso de Milagros es un libraco, está espectacular, es una canalización que le bajó a, no me acuerdo exactamente el nombre de la persona que lo canalizó,
hace ya bastante tiempo. ¿Qué sería canalizó? Las canalizaciones son cosas que te bajan. O sea, que bajan de... Se me apagó el micrófono, me parece. Pero, No, te ¿Está escucho. bien? Bien. Hizo un ruidito. Hay personas que canalizan información. Por ejemplo, Sí. hay un hindú, de estos reconocido, que canalizó hace un tiempo atrás un montón de fórmulas matemáticas grosísimas y todavía no las... Pero miles de miles, las están probando los matemáticos. Hasta ahora todas dieron bien, o sea, todas son chequeadas, pero Claro. son cosas que en teoría si lograsen chequear todo lo que él canalizó, tenemos, no sé, la máquina de viajar en el tiempo. Bien. Ponele. O sea, el chabón canalizó... Hasta ahora vienen chequeando todo con el conocimiento que tenemos. Pero Entiendo. el tipo estaba un día así, agarró un lápiz y empezó taca, taca, taca. Info que le viene Hola. de arriba. Encima a mano, ni nada de Voy pendrive, a nada. es de arriba, o sea, voy a tirar esto. Se dice que los mandamientos fueron canalizados, o sea, son canalizaciones, es eso, es algo que baja. Ahora se dice Claro. canalizaciones, pero es algo que te viene, que estás soñando, te despertás y che, esto es grosso. Y este curso de milagros fue una canalización. Ahí va. Y está ¿Te baja algo, Bruni? buenísimo. Hasta Me acá. pareció muy bueno, muy interesante. Que bajen los dólares. Claro. Pero bueno, está muy bien. Es para los Así que diferentes. mundo ¿no? terapia. Ah, estamos. sí, Muy bien, entiendo, estamos muy jodiendo. bien. Y No, pero- ayuda, suma. Como dice Sí. Dieguito, muchas veces te mantiene más prolijito, como que te tira su... Para mí, así como me cepillo el pelo todos los días, me tengo que cepillar los pensamientos. Y tengo Qué que bueno. poder... Frase Eso, de no tenés esa sobrecito de profesión. azúcar. Además, Claro. ¿cómo? Así Eso es como una me cepillo el pelo, definición. Te te cepillo cepillas los el pelo, pensamientos. me ¿Lo cepillo podés los repetir a eso? Por favor. Así Excelente. como te Tremendo. cepillas el pelo todos los días, los que tienen pelo, Mira, ¿cómo lo está diciendo por mí? Está esa. Lo está diciendo por Puedes mí. decir ¿no? como te lavas los dientes, ponele algo que sea más inclusivo. Esta hija de mí, Claro. acuerdo, Nos implante, toca estamos una buscando canje de fibra. te implante. cepillas los Mundo pensamientos. capilar. Hermoso. Pensamientos Tela- buenos, siempre. Los malos, Y terraza, no, tratamos terraza, de- ¿te acordás de Mercedes Morán? ¿Te acuerdas de esa? Sí, esa sí, terraza, escena? terraza. Nunca sótano, siempre terraza. terraza, sí, sí. Vamos a hablar de eso, Cuidado. En la columna que se viene. Bueno, excelente entonces. El fin de Romy, Tranqui Paloma, metiéndole con todo, como siempre. Mundo jardinería. Me encanta el mundo jardinería. Vos, Diem, a vos también te gusta, porque, o sea, hemos ido a tu casa y te he visto regando. ¿En serio? No, sí, le gusta, como que cuida el Yo chabón. vi unos aspersores. Yo vi unas máquinas, pero- vi unas máquinas que A ver, tienen a ver agua. qué dice. o sea, No, pero pará que Rosy no me deja De- mentir. Yo a las declaraciones. 6 de la tarde rego las plantas. Sí, le gusta. disculpá, loco. Soy de regar las plantas, tampoco te digo que soy un... No te tirás hago de un cabeza. dibujo con la No. máquina. Miyagi, el señor Miyagi de Karate Escuchá, Kid. escuchá que Ro tiene la- ¿Lo hablamos o no, amor? Che, Le digo, me despacio, parece que tío. nos estamos poniendo grande. ¿Qué pasa? Estamos Claro. con la plantita. Es loco eso, ¿eh? Un día me le viste tipo 6 de la tarde, agarraba la manguera y estaba como un loco malo y regando y digo, che, loco, algo me está pasando. Esto no es normal. Sirve, Es boludo. lindo. Sabés que Es re hay terapéutico. algo con la jardinería. Sí, Es Sí. terapéutica Mi vieja- la sí. manguera. Sí, sí, sí. Bueno. Se fue todo al carajo. Eso, ¿de dónde te bajó eso, loco? Paren, hablando de Han roto bajar, los mirá lo que micrófonos, nos hacker. ponen acá. El Nos hacker. pone, Miriam Ramírez nos pone curso de milagros, lo canalizó Helen. Acá nos tira el dato, Bien. dice que canalizó a Jesús. Sí, eso sí. Ah, tranqui. Miriam. Zarpado. El Vos, nombre mirá de ¿Quién es Jesús. Miriam? ¿Eh? ¿Quién es Miriam? Miriam Ramírez. Mirta Miriam es la Espíndola persona dice, que escuchate me esta. trajo a este mundo. Le mando ¿Es tu un madre? beso. Va, un Ah. saludo para la mamá de Jay. Vamos. Es la santa Saludo. mamá. Ya como Qué sabe. grosa, Miriam. Están dos madres mirando ahora en este bien. momento. Falta Vamos, Lisita. vamos todavía. A sus hijos. Un Espíndola. saludo para Patri también. Le vamos a mandar un saludo a Patri. Ey. Patri. Vamos, Sí. Patri. Saludo a Patri Se estará también, viendo. enorme. Bravo. ¿Y tu mamá se llama Alicia? Alicita. Un saludo para todas las madres. La mamá de Romy. Feliz día. Claudia. Claudia. ¿no? Mamá Cristina. Y la mamá Cris. Un saludo para todas las madres. Para que Mundo no, nombres no se también. pongan celosas. Bueno, Mirta Espíndola. Bruni, tiene un parecido a Serrat, dice. Opa. Opa. esa, mirá que estoy Sí, buscando ahí. veteranita. Mirá que estoy buscando veterana. No, es tremendo, es una carta tremenda, o no. Serrat. Joda. o no. ¿Cantás algo, amiguitos? No, ¿No? no tengo el don del canto. Ok, yo tampoco. Brunito, Tengo ¿cuál lindos es el cantos, pero no- perfil que estaría buscando, ¿De Bruni? qué? ¿De pareja? Sí. ¿Se No, puede? Pero pareja tres por tips rápidos. atrás Pará. en el nombre. ¿Hay una búsqueda abierta? Porque podemos hacer un- Porque podemos, Cuidado, claro, Podemos hacer ¿El armar- casting del amor? Ahí está. No. No, por ahora quiero estar solo, enfocándome en mis cosas, ¿Cómo es ahí eso, quiero estar disfrutando. solo, amigo? No, y- Mira eso. Le o sea, cerramos la solo, puerta. pero con la familia, me refiero, Ok, de ok. que nada, necesito enfocarme en eso, ¿Viste ¿no? En ¿Cómo cuestiones nos emocionales pasa que también. cuando estamos solteros decimos Sí, estamos pero llorar todos solos? los Bajón mal. Es o como sea, una especie dale. de patrón, ¿o no? Que uno lo tira, es para los Pero me psicólogos. refería No estamos solo sin solos. pareja, solo sin pareja. Soltero. Claro. ya está. Soltero. Soltero. Pero Claro. digamos, sí, no sé, disfrutando de mi viejo, mi vieja. Ayer vino mi vieja de Formosa, de Clorinda, fue a Mundo Paraguay también, Ñamembuy, y trajo cositas para vender.
termo, Qué lindo, después vio, de Dieguito, todo. vio. Traficante. El hombre monetización le tiene que hablar, Traficante de Muy barato. Todo sin pagar Trajo unos botines de papi para mi Pasame sobrino contacto, Valentino que le pero- mando un beso, pero muy buenos, con la malla esa tipo elástica adentro. Tremendo. 18.000 pesos. Claro, claro. Y Un sí, baratito. pasa derecho. Un baratito le Un pasó. baratito te va a Pinocho pasar. con detector de metales pasa. Amigo, 18.000 pesos. Lo miramos con mi viejo, decía Made in China. Viste, mi viejo también es medio el hombre que ve negocio en todos lados. Sí, me dice sí. mi viejo, los chinos están en todo. Me dice mi viejo. Y es verdad. Nosotros Sí. decíamos, ¿cuánto le saldrá al chino fabricar ese producto? Nada. Pensábamos nosotros. Si Nada. acá en Paraguay lo venden a 18.000, dame un traguito al último. Y ya viajó, ya. Sí, sí, ya el barco está todo Ya se cargado ahí. despachó. Yo esto es un tema para analizar vos, pibe cheque. El Para analizar pibe el cheque. negocio. Bueno, ¿Cómo puede ser nosotros- 18.000 pesos el botín, Diegui? Nosotros estuvimos, no, es que en China hay precios ¿Es eso descabellados. o son piratas de la falta? Pero Claro. nosotros Desbarataron. Agarraron un O contenedor. analizamos Diego, el Diego. costo, es eso, disculpa. El año pasado estuvimos en Encarnación con Nachito y nos quedamos medio sorprendidos con los valores que manejaban. No sé, Nachito compró una valija, ponele. 13.000 Para- pesos. Confesiones Para de pasar compra. guaraníes. Claro, no, pero como que muy barato. Tipo Muy barato. Antonini Wilson. Amigo, ¿Cómo? ahí conocimos a Ibrahim Nassalheim, no sé cuánto. Sí, el sí, árabe. el turco, sí, una No, cosa increíble, loca. amigo, increíble. Pero Así bueno, que. toda la frontera. Che, es- nos fuimos, Romy estaba diciendo algo de estar solo, no sé. Ah, le gustó el Claro, tema. sí. Pero porque tengo Bien. algo para decir. Ah. Lo quiso traer, ¿eh? Porque Lo tengo agarró algo así para en la decirte. soguita y hizo turuc. Venga Bien. para acá. Estar solo es estar solo, pero no es lo mismo que a la mañana alguien te tire la piernita arriba. Bueno, Es bueno, lindo sí. estar acompañadito. Ay, se Sí, puso sí, romántico. sí. No, pero es verdad. Yo se la es tiro verdad. seguida. Yo, En verano, en invierno me pego a él. no, lo que tengo para decir es, la pareja te puede llevar a elevarte a niveles que no los podías ni imaginar, pero también te puede Sí. hundir una mala pareja, te Claro. puede mandar a la B, a la C, a la Una que quieras. roca atada en la pierna. Sí, Entonces sí. está ese punto, porque hay gente que con, No, y a no veces puede estar uno es la sola. misma roca también, ¿eh? No, bueno, obviamente. Porque tampoco la pareja tampoco La pareja tiene es de toda a la dos. culpa. En mi caso, yo soy medio también una roca, en una pierna tengo una roca y en la otra tengo balas, ¿viste? Entonces estás ahí en el medio y bueno, Sabe para dónde. decisiones también que te van pasando, de Obvio. inmadurez, de Sí, sí. cosas que uno hace mal y bueno. Así que, bueno, fin de semana todo excelente. Iba a traer, tuve la experiencia Uber Moto por segunda Eso vez. lo quiero escuchar. No lo había escuchado nunca, ¿eh? Ahora estoy sin vehículo, o sea, chica, no estoy salvado, así que no tenemos vehículo. Es más, Eh, uno de los Para- requisitos sería que tenga auto. Claro, si es posible, todo bien. Igual si no, Movilidad. me manejo Para, a pata, en para, bici, igual me te gusta, tiro no, una. no tengo problema, monopatín. Te tiro una. No siempre tener auto es símbolo de estatus. No, no, Porque no. para el taxi, para todos lados, hay que también, ¿viste? Sí, Claro. pero llevo en este, Uber a todos lados, te llevo Uber en Moto, taxi a un todos baratito. Me tocó un hombre, sí. Tengo Sí, una, Digui. una sola Sí, preguntita sí, sí. sobre el Uber Sí. Moto. ¿El hombre viene con un casco extra? Sí, sí, Ah, todos. Buena pregunta. Todos vienen con un casco extra y lo que tiene es que es más económico. En vez de poner, el viaje me salía en auto 3.800 y algo. Y en Uber 1.270, en Claro. moto 1.270 y pico. Total. Y viste, tacaños, extremos. Extremo, no, pero aparte- Yo, amigo, estoy ahí, viste. Cualquier cosa que puedo. O sea, no es que, chicas, no se asusten. Pero. Estás confesando. pero, mucho. viste. Me tiene que amar así, tenés que decir. me gusta. Hay momentos y momentos. Cuando estás sobrado. Claro. Vale, que va, tranqui paloma también, no hay que Porque- volarse. Y cuando no hay sobrante, hay que ajustarse Hay que ajustar. y hacer las cosas lo mejor que se pueda. Amigo, en invierno es más heavy. Y el mundo se Uber hace Moto, que es como muere que el Uber es Moto. más primaveral, Tiene amigo, para campera, mí. Brunito. Sí, pero bueno. sí. Así que, no, buena experiencia. Me tocó un hombre copado, manejaba muy bien. La primera experiencia que había tenido había sido un poco traumática. ¿Cómo fue de dónde a dónde? ¿Un viaje corto? Sí, acá nomás, desde la Eso es 21 clave. y Belgrano hasta acá, hasta los estudios de Improx TV. Perfecto. Y me pasó algo que empecé a hablar con el tipo, porque ahora estoy en modo vendedor de programa, porque a todas las personas que veo trato de decirle, date cuenta. Y el hombre bien. se enganchó en la conversación y me empezó a preguntar, che, ¿qué canal es? Y está el canal, y va a estar el reality del emprendedor. Y le empecé a contar de todo, hablándole al oído, corte romántico, porque estábamos en la moto. Claro. Pará, te agarrás, Imagínate te esto. agarrás Re fluido el diálogo. Ese es otro tema que te iba a preguntar. ¿Te después. agarrás de él o vas agarrado de atrás? No, la primera vez que fui un poco asustado, veo que manotea y un poquito de rollito, ¿viste? Como que un toque lo agarra. Digo, ¿lo agarro de la panza o lo agarro del hombro? No, tiré panza. Me pasa que algunos son medio salvajes y el primero que me tocó me pasó de que salió en primera, ¿viste? Y tirás esta. Tirala de.
Te va para atrás, me cagué todo, boludo. Acá me doy vuelta. Entonces, nada, me puse a hablar con este hombre y le conté lo del reality. Nada, le encantó la idea y se enganchó, Pero pará, ¿viste? flaco, te tomás un Uber y me estás diciendo que vas a regalar 10 palos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el problema? Si el Claro, está bien. ¿Cuál es el programa? No, pero no por el Si programa. hay porque manager por atrás. es más de la flasheada flayada de la gente, no es por el No, programa. no, tranqui. Yo le cuento la verdad. Esto es televisión, ¿verdad, amigo? Yo me Televisión, manejo con la Streaming verdad. Esto es streaming, Me ¿verdad? manejo con la verdad tanto en vivo como atrás del vivo, digamos. ¿no? Estamos de acuerdo. Le cuento la verdad de la milanesa y si le gusta, le gusta. Así que Obvio. Hay nada, como- quise conquistar ahí un Bien ahí, Bruno. seguidor más. Disculpa. Bien, bien. Épico. Como un juramento hipocrático es el de los médicos, ¿no? Sí. Que como que acá traemos la verdad real, digamos, lo que Posta. nos sucede. Te gusta bien, si sinceridad, no te que- gusta, también. un poco Exacto. Va por ahí, ¿no? Date cuenta también. Date Tal cuenta. cual, date cuenta. Ahí tiene un date cuenta. ¿no? Así que nada, mundo Uber nada más que económico, para el mundo tacaño extremo sirve, chico, ténganlo en cuenta. Primavera, motito. Motito, solcito, Bien. te ahorrate 3 lucas. Y la comodidad, Bruni. La comodidad es era tremenda. una 250, la primera vez me había tocado un 110, Diegui. Tiene como Una chilera. Yo igual no me subo a una moto así ni loca. Claro, Pero amigo, cómodo. una Sí. Ni pregunta. loca, me muero de miedo. Las motos me dan miedo, imagínate alguna que no sé quién maneja, me muero de miedo. Es buenísimo. Y bueno, no sé qué es más peligroso, ir caminando, capaz te chorea el celular. Sí, te sí. puede pasar. Claro, sí, también. Sí, tiene como No la versión tengo tipo plata. confort, como el auto que vos pedís, tipo. Yo No, creo que no. esto lo pregunté. No. Sí, te vienen Es lo a que- buscar en una BM, No, no te 1200. digo una Claro. adventure, pide el chabón. Se va a ir ruta 40 y le pega. No, no. Una pero- ninja. Claro. Te vienen a buscar en una Si no es ninja. un trans, Como no para me que subo. flashen. No, viste que pedís el confort. Nosotros en San Pablo pedíamos así un confort, todo, porque era un. Disculpa. Mucho. Sí, no había tanta diferencia. Para mí No lo igual entendía porque nos venían a buscar muchos. Cuando Tipo un pedía yo me premium, venían claro. a buscar. Cuando pedía yo me venían a buscar con los vidrios bajos, ¿viste? Sí. Y en un momento empecé a ver que venían con aire acondicionado. Digo, che, ¿qué onda? Que no, dice, pedí el premium y ¿por qué no me avisaste antes? Claro, A 40 te- grados hacía. Claro, es así. Te pero estuviste bueno. fumando todo Claro, el pero calor. porque no sabía Claro. sabía cómo se Amigo, manejaba para bien mí la es aplicación. esa, la relación costo-beneficio. Igual Sí. acá no es tan común, pero por ejemplo, en otros países, por ahí en San Pablo pasa eso. Se usa mucho el Uber para cualquier persona, o sea, yo tengo, no sé, él tiene su camioneta, de repente está yendo a un lugar y vuelve y de bajar, o sea, cuando va volviendo, activa el Uber. No es que vive del Uber, pero se usa mucho eso de optimizar los costos Es que de tu si- vida con un Uber, ponele. Si te haciendo pones Uber. fino en detalle, bueno, hay gente que le gusta, yo conozco amigos que le gusta manejar. En mi caso, a mí, Claro. yo si pudiera no manejar, si pudiera tener un chofer, por mí mejor, como que manejo cuando no me queda otra. Y esto que dice Romy, tenés que ir a un lugar. Sí. Y sí, no me gusta manejar. Y tenés que ir a un lugar tipo medio céntrico, entre el estacionamiento, el tiempo y todo. Vas en Uber y volvés. Sí. Es verdad. Es un ¿Tendrías gol, chofer, es verdad. Nachito? Sí, yo tendría chofer. Chofer. Yo tendría Chofer. chofer. Sí. Y Chofer. tendría alguien que cocine también. Sí. A la Yo pequeñina también. la No te van a gusta hacer un carajo. por todo. Mira cómo me sí. atajo. No le gusta hacer El que nada. te arregla la casa. Sí. El que te cocina. También. El chofer. No, Tenés bueno. que... El hombre que no hace A nada. mí no me gusta cocinar. Mirta un poroto. ¿no? Si no fuera por el cocina Fer en casa. ¿Cómo, amigo? Fuerte Elegiría como declaración. chofer. Es que estoy acá, ya no puedo No, más. no, fuertes declaraciones de Romy, perdón. Fuertes Que no declaraciones de nos Romy. escuche Easy, que estamos diciendo que es un A mí no me gusta cocinar. Y en Uh. casa cocina Fer. Yo Fuertes Bueno. declaraciones de cuando Romy. cocino yo, como que nadie quiere comer. Romy, no me pucheré. Otra sos vez mala, tortilla, mamá. ¿Tortilla de papa? Es como tu cualquier plato. cosa. Yo Si te tuvieras que pongo tortilla describir de tu cualquier plato, digamos, de cabecera, Que hago ¿cuál sería? siempre de No, tortilla. el que más te gusta. cosa. A mí Tortilla. a mí no me salen muy ricos mi. Tortilla de papa. La sopa Unas me sale milanesas, rica. Romy. Esa es tú, con lo que No, te destacás. tampoco. Con lo que te destacás es Sopa. sopa. Mamá, pobre tu marido. Vos tenés risotto, ¿no, amigo? Si Hay que querés saber hacer jugarte la una. sopa igual también. Sí, como elaborado te tiro risotto y como... Me gusta hacer asado en realidad, es lo que más Claro. me gusta. Claro. Es lo que Las más me gusta. empanaditas también te salen bien, Sí, te tiro, todo. Te tiro una florcita. Las empanaditas también te Sí, salen amigo. bien, pájaro. Es que en realidad es que me gusta cocinar, no es Sí. tanto lo que hago, sino que me gusta cocinar. Bueno, escúchame. Les tiro Sí. lo que me pasó el jueves. Dale, Ya que dale. estamos hablando así un poco de cualquier cosa. El jueves, así un popurrí. Sí. El jueves fui al odontólogo. No fui a mi odontóloga de cabecera, que es una dama de la escuela. Anita, le mando un beso. Una genia. Grosa. Canje, queremos, Anita. canje. Alguien Ah, que nos pueda mentira, hacer- joda o no. Joda o no. Decidí, dije, bueno, voy a ir a una odontóloga cerca de casa, de la obra social, porque bueno, Anita es particular. Dije, bueno, tal vez control, yo voy a control siempre, la verdad es que no. Voy al control, le digo, quiero que revises si tengo una caries o alguna, tengo un poquito de sensibilidad, fíjate si está todo bien.
Me revisa, la mina me parecía divina, no voy a decir nombres porque es controversial lo que voy a contar. Me revisa, me dice, como que le digo, ¿tengo alguna caries? No. Y se pone como muy seria de golpe, ¿no? Sí. Y me dice, ¿vos usaste ortodoncia? Sí. ¿Hace cuánto? No, hace ya como 8 años me sacaron 6. Bueno, y ¿cuánto tiempo usaste? Bueno, le empecé a contar un poco de cómo estaba todo y me dice, tu caso es un caso muy complicado. Apa, la con. Claro, y yo porque hace años que vengo con mi odontóloga de siempre que nunca me dijo nada. Tu caso es un caso muy complicado, es un caso muy difícil. Vamos a ver cómo te puedo ayudar y qué podemos hacer. No, boluda, ¿me está posta, te digo? Posta. Qué loco. Yo no sabía todavía de qué me estaba hablando. Sí. O sea, qué encontró en mi boca nuevo que yo no sabía que tenía, ¿no? Sí. Entonces me dice, vos tenés un caso de micro no sé qué, que es como que tengo los dientes muy chiquitos. Sí. Por ende, es un caso muy difícil. Pará, Aparte me lo dijo con una terminología que yo no entendía Claro. que era eso. Entonces, claro, básicamente porque te das cuenta que cuando vos hablas no mostrás los dientes. Y yo, sí puede ser, bueno, porque eso da viejo. O sea, vos tenés boca de vieja. No, es una Pero hija te lo de dijo puta. así. Así. La Yo quería cagar a trompada. Yo te puedo ayudar a solucionar ese problema. Pero no Así. tener cara de qué o lo de qué. Lo de los dientes. Lo de cara de vieja, sí. lo de boca de vieja. Qué desubicada, Romy. Entonces yo ahí me quedé como, te vine a preguntar si tenía, y le pregunté de nuevo, pero ¿tengo algún caries sensible? No, eso está todo perfecto. Me dice, tu boca está bien, no tenés ninguna caries, tus encías están bien. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el problema tan grave? Claro. No, que vos tenés como la musculatura de acá de los maceteros, muy no sé qué. Bueno, Mi esto win. se soluciona, dice, Sí. yo te entiendo, te voy a armar un tratamiento. Te quería sacar guita, digamos. Pero pará, Sí. porque se la mandó. Esto es un tema que para mí es heavy, que es decirle a una persona que no sabes quién es, meterte con la estética de una persona que no sabes y la mina le generas un trauma. Yo por ahí me iba de ahí, era tipo. La mina se estaba mandando todos los mocos uno atrás del otro. Hay abogado. Y se Tengo pensaba, un abogado bueno. Ya le Pero- quiero romper. Pará. Ya la demanda, Hay y que luego tiene monetizar. monetiza todo. Me fui, escuchá esto, me fui con un presupuesto Qué para hijo de ponerme puta. botox en los maceteros, que es acá, No. porque si no mi musculatura estaba como floja, no sé qué. Y para hacerme como unas mascarillas en cada uno de los dientes para alargarlos, Ricardo Ford. $450 cada diente. ¿Qué? Dolarizado. Porque son de porcelana. Todo estético. Y yo pensando que era estructural, que era un problema, que tenía. No, para la mina era gravísimo igual, ¿eh? Era un caso gravísimo, dificilísimo, me lo dijo re seria. Y yo digo. Justo se metió con la chica incorrecta. Claro. Que no compra con los estatus de belleza. ¿Era tu odontóloga? Esa parte no entendí. No, era no, una fue que una fui random. de la ok, obra ok, social. ahí entendí. A ver, una chica me dijo, cuando conté la anécdota, me dijo, bueno, mirá el lado positivo, te vio cara de millo. Te dijo, a esta le saco. Claro. Y es que Romy igual no confunde. era- Mundo tacaño. Eso lo hablamos. Y yo le digo, no. Pero más allá de eso Para mí fue re grave, más allá de que todo Sí. te puede querer sacar plata, te puede querer pasar un presupuesto, lo que sea. Me pareció gravísimo meterte con la estética de alguien que no te preguntó. Y Claro. acá viene esto, ¿no? ¿Se habla o no se habla de los cuerpos, de los demás con autoridad profesional? Porque no es lo mismo que lo digas vos, que No opinamos de cuerpos. y No, con autoridad claro. profesional, que venga un odontólogo, en quien vos confías que sabe, ¿no? Claro. Que tiene un criterio de estética y de todo. Yo salgo de ahí diciendo, según esta odontóloga, mi boca es un caso difícil. Claro, mi cara. Podés salir como re bajoneada de la situación. Claro. Sí, ¿Vos sí, lo sí. sentías en el momento a eso? Mientras que te lo estaba diciendo, ¿estabas sintiendo onda? No, porque nunca me lo había planteado. Ah, no lo terminaste de procesar. En O sea, el momento. en el momento fue como, salí como re enojada con esta mina, como diciendo, loco, vos no puedes estar tirando esto por el mundo. Porque ¿No no sabés quién ¿La es enfrentaste? ¿Le dijiste sus verdades o no? ¿Cómo te En vas ese a momento no me Con sus terminaba de puños caer la llenos de ficha. verdades. Me fui y Claro. cuando me fui me di cuenta. En el momento estaba pensando en que me quería sacar plata. O sea, me quedé con eso, con Claro. che, no, esta quiere venderme tratamiento. Cuando llegué a mi casa, después de contar la historia en voz alta a mi esposo, dije, esto es grave. O sea, lo Sí. Ahí me cayó la y ahí te ficha. diste cuenta. Sí. ¿La llamaste, Romy? No. No, ¿Debería? La llamamos en vivo. Producción. Sacala al aire, Producción, sacala al aire. vamos a hablar. Ahora se lo está ¿Cómo se diciendo. va a atrever a decir Sigue eso? siendo No? hombre, ¿no? Te vemos bien, Romy. La Tenés sacamos un al rostro aire. hermoso y estás perfecta. Pero no te... para otra cosa, me dijo, vos tenés facciones muy bonitas, pero tenés boca de vieja. ¿Sigue insistiendo, sigue insistiendo con eso? Odontología. La Si mina me ve me a mí, quería- entonces son No. los cuentos de la cripta. La mina estaba remando. pajarera, ¿cómo está? ¿viste? Tomá acá. Dulce de leche. Pásame el contacto de mí. Me mató, boludo. Jugada. ¿Ves? Mundo. Pasa Che, algo. igualmente, Conspiranoico. Die,
¿Cómo está la pajarera? Cada vez que Escuchá. Hoy la trajiste súper ordenada. Gracias, pájara. Escuchá, Romy, es medio el dentista, si caes a un dentista random, es como ir a un mecánico, viste, que te, Sí, Claro. te coincido. mira así y te Claro. dice, No, estás en sus manos, o sea, prácticamente... Es que estás en sus manos, Estás en sus literalmente. Nosotros con Rosy hemos tenido así como conversaciones y decir, no, eso al nene no se lo hacemos. Porque Claro, medio que te no, quieren se chamullar, quieren ¿viste? sacar plata. No, ponele tal cosa, sacale tal otra, no le pongas más nada. Arreglarle los dientes y punto, tal viejo. cual, ya está. Pero Igual una cosa, amiga, yo lo que sí, que creo que la otra vez lo tocamos medio la pasada, esta es como una era donde la estética está muy presente en todos, ofrecen tratamientos de todo Sí. tipo. No, te Sí, descuidas, te estamos ponen hablando. una oreja más. Es verdad. Claro. Mata sí, salud. Sí, para Acá. decir, obviamente, Todo lo el hablamos. mundo está muy Por eso pendiente. cuando decimos recomendamos segmento de negocio para, digamos, Sí. si vos querés generar dinero, la estética mata muchas cosas. Después verdad. tenés, la estética abarca un montón de cuestiones. Entonces, bueno, pero ahí entra la ética de cómo genero dinero. bueno, ¿no? a eso voy. Una cosa es que te pregunte, no sé, tipo blanqueamiento dental. Ya sé que es una persona que medio que está orientada, que quiere mejorar todo y que por ahí le podés tirar esos tips del, no sé, del maxilar, no sé qué te dijo. No sé, ya ni me No acuerdo. sé. Pero aparte, si yo hubiese ido a Te decir. quedó algo "Che, vos, no es que no te acordás. Hay algo que te quedó puntual que fue lo los- que te dijo. acá, que me tenía que poner voto. Romy no olvida. Jime Martínez. Yo no olvido nada. No. Besitos para Jime, dice, hola chicos, a Jimena. mí me pasó una muy parecida a la de Romy. Ay, Mirá. Jime, compartí Jime, la de querida, Romy. Jime, querida. Abusos ¿Qué pasó? odontológicos. Qué grosa, Jimé, le mando un Compartí. beso grande. Jimé es la uno. Daniel Sí. manda Encima saludos. viste que verdadera. sale uno Igual, y empieza a una salir a la luz todo. Sí, sí, son casos de una, perdón, Sí. a Jimé no me lo imagino que se haya quedado callado. No, la dentista, Jimé no la veo. Después la vamos Nos va a, a la vamos contar a Jimé. preguntar. Vamos a tener el Perdió la testimonio. pierna la Un segundo, a ver, Damián, me interesa pues, Damián, a ver. Jay manda saluditos, dice, prendiendo el programa, dice, excelente como de costumbre. Gran Bueno. invitado Jay, abrazo gigante para él. Eso. Un saludo grande para loco. Damián, El reciclado, ya lo mundo anunciaron. reciclado. Acá me están mandando por reciclado, privado. Ecotrek. Ah, Le mira. mandamos un abrazo ahí, de paso, publicidad no paga, pero se la Un grosso, porque excelente. Sponsor. se lo merece. Acá contestó Jime, dice, fui a la dermatóloga y cuando entro me pregunta, ¿por qué venís? Antes de que le conteste, me dijo, la carita, ¿no? Fui por una verruga. La mató. Qué hija No de- llegó. ¿Cómo hace la gente? Claro, Qué te difícil, reenojaste, ¿eh? Gente de mierda que no le Tremendo. importa. Ey, hay de, Sí. de esa No, gente, de contra, Che, amigo. boludo, ¿qué te Ay, pasó, loco? Estás hinchado, Viste Sí. que te tiran esa corte. Qué difícil. Te crecieron las tetas, Está más... Che, las patas de gallo que tenés, tremendo. ¿Tenés de eso que te tiran? No. Sí, sí, sí. No, sí, ¿qué te pasó en el pelo? Igual es loco, Se me ¿no? están La volando gen- las chapas. Tenemos la mala costumbre de opinar de los demás, Y no se pero no nos miramos un poquito al espejo. Ivancito, saludos para Iván Vallejos. Hola chicos, un Amigo, abrazo amigo. grande. Besitos para vos, Iván. Sí, es un tema y es re delicado porque sí. acá, mira, acá me está tirando mi mamá por privado que está Papá. escuchando, me pone, juega con el impacto emocional y ahí es una manipulación porque ella se beneficiaría perjudicando a otra. Ella es Listo, médica. no hay más Eso iba excusa. a Vamos a ver al abogado a la tarde. No nació un repollo, Romy. Mirá la definición de la mamá. Imagínate que vas Tremendo. Es sí. médica, claro. Encima Por te encontrás Ah. con esto, chau, te querés... Claro, ahí es cuando Mira, vos un tiro. decís, claro, ahí decís que si venís medio tambaleando, ya está terapia Venís directa. vulnerable. Y Y encima- hay mucha gente que tapa con baja autoestima o que tapa con esos tipos de tratamientos Claro. o se piensa que yo por ejemplo no sé en Instagram que me aparecen solas las chicas no es que viste me El aparecen las algoritmo. chicas El algoritmo de el algoritmo Bruno. me tira así pero vos ves poner una piba que ya la conocía pero de vista y te aparecen sus historias y por allá te tiran viste que ahora tienen meten esos labios así Claro. de pato, boludo. Sí. Y vos Todos decís, ¿qué te iguales, hiciste, claro. flaca? Como que vos decís. Y la mina era linda, igual se mete ese tratamiento y se pinchan toda la napia y se pinchan los labios y no le importa nada. Bueno, Bueno, acá tenemos. el caso experiencia. emblemático es Pará que Luciana siguen Salazar. los amigo. comentarios. Después Lo no lo que van a era, leer, uno se pero- acuerda que era Luciana Salazar, llamémosle normal. No la Sí. conozco. Sí. Ahora es increíble, amigo. Sería el arru- caso se de arruina. Pero es obsesión. lo que dijo Bruno. Y Luciana era muy bonita. Claro. Se y tapa muchos naturalmente. vacíos. ¿Ustedes hasta dónde están dispuestos a ir con respecto a la estética Mira, yo te voy a física, contar, yo te voy a corporal? contar algo verdadero. Pasaron por mi programa dos chicas, dos Sí. hermanas que terminaron el programa y se sacaron las prótesis, las dos. Mamarias. Sí, sí. Bien. Entonces creo que es trabajar en eso. Es trabajar en lo que realmente soy y darme cuenta que... Date cuenta. Date cuenta, papá. Darme cuenta, Date cuenta que no es todo lo físico. Claro. Ujú. No, la que tira Romy. ahí sí en los Ay, sí, comentarios. ese ¿Qué dice? comentario, Ay, a ver, sí, escuchá dice, esta, dice, y sí dice, menos mal que no te paso
lo que me pasó a mí, dice. Fui a sacarme una muela y me sacó una buena. Me dijo esto después de la anestesia. Ese No, no. Eso es mala Por praxis favor. de una. Es como el de Vera. No. Peor al que le ¿Dónde sacaron fue? la gamba que no era. Eso No, fue tremendo. eso Eso fue fue acá en tremendo. Verazategui, le mandamos un Sí. saludo. Juicio, juicio. Le mandamos un saludo. Tremendo. Qué loco. O sea, el chabón ahora es millonario, pero le falta una gamba. Claro. Claro. Porque le hizo demanda. O sea, le hay que ir paga a el cualquier médico, médico. No hay que el Me- hospital. ¿Quién es Mela Gómez? Sí, Carneval? creemos que sí. Sí. Es una amiga mía Yo tengo de la miedo de que Peque. un ¿Qué día dijo? Mela dice, a mí me pasó en un carpooling, dije que quería hacerme Botox y una señora que viajaba conmigo me dijo, pero vos sos joven, no necesitas, ¿cuántos años tenés? Y le respondí 38. Entonces me dice, y se me cortó el comentario. No. No hay remate. No importa, No. esto es televisión Quedó en inconcluso. vivo. Quedó ahí, se corta No pasa el nada. comentario. Ah, no, a esta edad ya tenés que empezar Ah. a hacerte las cosas. Ahí está, ahí salió, le estaba tiró- más abajo. Era Hay medio como una Susana edad. Jiménez. Claro. Yo tengo una opinión con respecto a eso y creo que bien utilizado hay cositas que nos pueden ayudar. Yo lo dije el otro día, el plasma rico en plaquetas con respecto a la caída del pelo para mí es algo relativamente natural. ¿Duele, Y te- amigo? Sí, duele bastante, pero como que te activa los folículos y hace de que el pelo De se que reactive. reviva. Claro. Igual te Sí. digo, mi vieja tiene una loción con romero, clavo Asquerosa, de olor. mi Mi vieja Mundo Chamán, ¿viste? Te prepara todos esos brebajes. Qué Y genial. me dice, ponete. Una genia. O sea, mi hermano Petu, que se lo estuvo poniendo durante 4 meses, Alta le chapa. revivió un poco. ¿Qué hace? Que te crezca el... Supuestamente también La tiene botita. propiedades y demás, pero bueno, yo me lo estoy poniendo un olor a clavo de olor, ¿viste? Te pasa ahí la gente, ¿y este loco qué onda? Medio ciruja. El boticario era. Son las 15:34, estamos en vivo, 23 del 9, gracias a Dios que estamos acá todos con salud, ¿viste? Sí. Que pintaba el... Está bien, Menos todo con Nacho. agradecer, No, agradecer a fondo. Realzar la ¿eh? gratitud. Momento agradecimiento. Sí, gracias a la salud, que venga pronto, porque estoy con unos mocos tremendos, Que pero venga no importa, pronto. no es nada grave. Esa Igual alergia estamos justo primaveral. entrando. Sí. Es Sí. una alergia, considero, sí, primaveral y todo. Quiero retomar un poco el punto de la estética. Para mí, una vez más, capítulo 1.000.000 cuesta el punto medio. O sea, yo estoy a favor, obviamente, que es lindo hacerse un mimo, cuidarse y Claro. todo. Pero la línea la traza cada uno, el de ese punto medio que digo, no obsesionarse, amigo. Exacto, Porque uno sí. es más que si no tiene pelo, que si tenés Sí, arruga sí, y sí, todo. sí. Entonces, Comparto. ese es el punto que Hacerte cuesta. cositas pero que queden naturales. Yo pienso lo mismo. Sí, de nuevo, si vos no te obsesionás, Claro. considero que no vas a estar Igual hay- todo el tiempo en la estética. Hay y cosas todo. estéticas que hacen a la salud también. O sea, Claro, por claro. ejemplo, cuando me puse los brackets me dijeron, si vos seguís con esta mordida que tenés, cuando seas más viejita no vas a tener dientes porque te vas a comer los dientes. Entonces me puse Claro, brackets, bueno, claro. me mejoró la sonrisa un montón, o sea, estéticamente mejoró, pero tenía como un objetivo de salud. Bien, base. bien, sí, sí. No, de Hay nuevo. cosas que tienen como un fundamento que está bueno y que además te arreglan, no sé, la sonrisa o lo que sea. Pero por ahí, la inmolación por la belleza creo que tiene un límite. Como que vos hasta dónde te Sí. inmolás. ¿no? Bueno, Claro. volvemos. Estamos en una era de esto que dijimos de redes sociales, Instagram, todo, donde todo el mundo muestra su mejor versión. No veo a nadie que muestra. Encima están todo esto, los filtros. Entonces hay como una Terrible, obsesión. sí. Claro, por la estética. Yo, un pequeño anécdota, trabajé en el Banco Santander y en un momento hicieron como un convenio con la obra social, que no me acuerdo si era Swiss Medical. Entonces las glándulas, las tetas que se ponen Los las implantes mamarios. Los implantes Eran mamarios, gratis, exacto. Gracias, ¿no? Bruni. Sí. Gratis. Claro. Y empezaron a aparecer. Todas con- en todo, era como un call center, ¿no? Y todas con. Abría No los sos- ojos, ¿no? Tremendo, amigo. Ey, ¿qué No. edad tenías ahí? ¿20 y pico? Y 28. pero No sos bueno. fea, sos pobre, sería la frase. No, claro, de- pero digo. Claro, esa es la frase Pero que... eran todas, no todas, no quiero exagerar, pero un porcentaje alto. Todas Y venían vos con decís, super melones al todo, toque. amigo, y así. Increíble. Y para mí no es que te la tenés que hacer por Claro, nada. porque- ¿viste? Es gratis, que por claro. eso te van a dar bola. Claro. Igual entonces- la persona superficial, sí, viste, tiene unas retetas y ve por eso, pero nosotros estamos en contra de eso. No es Date el espíritu, cuenta. no es el espíritu que nosotros acá predicamos, sino de que es algo más, es todo un combo, ¿no? También meterle un poco al espíritu, Igual si a la quieren nos intelectualidad. metemos con el análisis psicológico que hay atrás de el gusto por las tetas grandes. Apa. ¿Pero qué? ¿Del gusto Tiene de que los ver con la hombres madre. o la a mí propia me mujer? gusta, che. Pero Tiene pará, que ver con la madre. Romy, pero una cosa es. Las declaraciones Pero del la pibe mujer- Cheque. Y, pero me gusta. Me Sí, gusta a la ver. mujer con volumen. Claro. Es más, Mirá. Rosy, estamos ahí. Upa, Yo tengo una- Hay ganas, negociaciones. pero porque yo tengo Está ganas, muy porque a bien. mí me gustaría. Claro. Sí, está Bueno, bien. mirá qué tema, Bueno. ¿eh? Igual respetamos acá Todo el todo, ¿eh? orden, Obvio. chicos, Pero dice- Romy, me quedó esta Pero el duda. exceso lo que no vamos Es nosotros. de la propia mujer que se pone tetas grandes o del hombre que le gusta a la mujer No, con al hombre que tetas le grandes. gusta. No, a la mujer. ¿Es bueno o No, malo? individual. Cagá, No, gordo. hay hombres que No no es son ni buenos. bueno ni malo. Hay un tema de la madre. Hay La un madre. tema de. Sí.
Sí. O con la lactancia tiene Sí, que ver, no sé. sí. Estoy tirando Tiene el que aire. ver con la lactancia. Hay Ah, cambios bueno, ahí, mira. ¿eh? Es un tema pero no es malo. En la ¿eh? columna, en algún momento Lo vamos a meter, lo vamos a meter de una. Podríamos. Rosy, los mensajes. Sí, Cristóbal Méndez dice, pero hay productos estéticos de calidad. Sí. Dice bien. Claro, claro. Los de Beckham. Miriam Tal cual. Ramírez. Becky. Siempre equilibrio y conciencia. Muy bien, Miriam, saludos. Gracias, Miriam. Un Saludos a besito todos los grande, que nos Miriam. están Te pones, apoyando. pero no tanto. Claro, un poco. Si tenés- Saludamos a Che, todos los que nos están apoyando. Ya tenemos 24. No, Y bien. vamos, Gracias a Dios. toda la gente que nos Gracias a todos acompaña. los que están. Por Gracias. escucharnos. Los dientes de xenón, ¿se podría de ustedes? Los dientes de xenón, que son las carillas, ¿viste? Esos dientes súper blancos. Me da que- un poquito de cosa el hecho de que te tengan que limar los dientes. tuyos. Sí. Pero eso te quedan forever and ever o No sé, me parece que están pegados, sí. Pero me parece Ahora que lo te llamo a duran Alex para Canigia y te digo. Y le preguntamos, chequeamos. Elegant se tiró también los No, dientes de xenón, le quedaron Elegant. bien, lo reparó. Sí, parece David Beckham ahora. Está, sí. Bueno, Mirá. mundo estético, lo Miriam superficial. Ramírez Mundo dice un estético. comentario que me gusta Sí. también. Nos dice, sobre todo, la ¿Cómo aceptación está la de grilla uno de mensaje? mismo y el ciclo de la vida. Me ¿Cómo, encantó. perdón? Claro. Sí, Me encantó, claro. lo ¿Quién dijo comparto, eso? Miriam. Miriam, le Sobre mandamos todo, un besito enorme. La aceptación de uno mismo y el ciclo de la vida. Sí, Grosa, aceptación Miriam. clave. Es por ahí. O sea, Clave. Y porque de nuevo, medio que si te obsesionás no te estarías aceptando. Entonces ahí Claro. está esa letra chica que ya de por sí es heavy. Sí, Hay igual. casos y casos. Si Por naciste eso. con la nariz muy que te acompleja demasiado, hay casos que te, que te Sí, toca, Claro. que son detalles que te van a ayudar, digamos, la autoestima y demás. Sí. Pero hay cosas que se tocan por tocar y no tienen sentido. Hay chicas que son hermosas y se terminan poniendo ácido hialurónico en toda la cara Sí. y terminan el quedando. exceso, ¿no? El exceso. que Sí, igual el exceso no va. Tiene que Se podría ver con decir que eso, tiene que ver con el autoestima. Esta chica, la que hizo de Eso te iba a Barbie, ¿cómo se llama? La que hizo la película Barbie, que es reconocida. Sí, Sí, es muy bonita. Estuvo en la chica. Patagonia hace poco. Bueno, ella Posta. tiene complejo de que de fea. Y vos Increíble, decís, es amigo. increíble. Nosotros estamos Es hasta la como que bola. Brad Pitt. Que es hermoso. ¿Qué Claro. nos queda a los normales mortales? O sea, Cara Bueno. normal. ¿Cómo era? Cara Cara neutra. ¿Se podría No. recomendar entonces que la inversión debería ir más para terapia que para la parte estética? mira, en ¿Se podría realidad decir no, algo? no Buen hay punto. está bueno también invertir en amarme a mí Claro, como como soy y aceptarme. sugerencia, Pero hay ¿no? cosas que es lo que un poco lo que decía Diego. Hay situaciones que a lo mejor me quedaron ancladas de un trauma, porque a lo mejor de chico me hicieron bullying, porque a lo mejor pasé Sí, por algo. sí. Los gordos. Yo que No, fui no, siempre gordito. Ahí está, Margot Gracias, Robbie. Si esta piba es Margot fea, Robbie. Claro, Si que esta no piba es quede fea- Me solo. escribió el otro día. Ella Le se mando un ve saludo fea. grande. Sí, vas a salir en cualquier momento, ¿eh? Ella en un montón de entrevistas Mundo esquizofrenia. habla de eso, de que ella se operó el cuerpo y todo y se puso, se arregló los labios. Yo porque ella se ve fea. Vos decís, Igual pero ¿cómo yo puede te- ser? les voy ¿La a ves tirar, fea? No, es hermoso. Yo la veo. Yo la voy veo a tirar hermosa. algo No es mi muy tipo. Bueno, si Controversial. se hace una muchas cosa cosas, medio limado, se le va lo digamos. natural. ¿Qué hace? estoy de ¿Cuáles son, ¿Por qué los parámetros estéticos son, o sea, que esta pibita tipo Barbie, que a Es ver, yo linda. también digo qué linda que es lo Sí. que me sale. Y por ahí, otra persona que tiene Buscala otro tipo- a Zendaya. ¿Por qué Zendaya, eso? ¿viste? ¿Por qué, O amigo? Zendaya, la de Personalmente. Spider-Man, Entonces la eso estará morocha. como medio impuesto. Es programación, No, por- claro. Programación. Sí, Por ahí un claro. poco lo que- Mundo conspiranoico. ¿Por qué, amigo? Y ¿Quién no sé dijo por un qué. día- ¿Por qué? vacío O sea, ¿por qué adentro. Beckham es lindo? ¿Quién dijo un Y día esto Evo va a ser Morales no lindo es y lindo? esto va a ser feo? Pero no, Evo Morales no es lindo Hay una para explicación nuestra científica. cultura, para Claro. bolivianos, O para para los vos. bolivianos Bueno. por ahí Para sí. alguien sí. Ahí tenés. Pero O sea, yo ¿quién le fue estoy el que preguntando. agarró, estaba en la No, fila y amigo. dijo, Sí, no, vos más vale. vas a ser lindo y vos vas a ser feo? ¿Dónde se puso eso por primera vez? Yo creo que también es depende. Andá a chequearlo. Pero amigo, ¿me entendés lo que digo? Ronnie, te Históricamente, entiendo. el mundo conspiranoico diría que todo Sí. esto empieza, así como el parámetro de belleza del rubio de ojos azules, la rubia de ojos azules, alto, no sé qué, Sí. empieza cuando la cultura occidental se empieza a dar cuenta que la raza negra es superior en adaptación al mundo. Tiene mejor piel, tiene mejores Ay, yo me asusté en un tiro. velocidad. Sí, sí. Yo digo que cuando empezó con la raza negra, digo, Después acá el negro de Bueno, WhatsApp. y- amigo. Si y te quedan cerremos, dudas, sigamos. el negro de WhatsApp. Que tiene mejor fisionomía. Fíjense, en las carreras son más veloces. Bueno, hoy O sea, genéticamente. Era- Mira, bueno, mira. en la- Bueno, ahí en tenemos en una el boxeo también. superestrella de A lo- Hollywood, Mira. Zendayas, Sí, que Zendaya. estuvo en la película Spider-Man, la Sí, última, sí. y también es supermodelo contratada por marcas Es hermosa. Muy delgadita. tremendas, es flaquita, Muy pero también flaquita, es flaquita. morocha, o sea que no es rubia de ojos O sea, ese celestes. es tu... Y es hermosa. ¿Te parece linda, Es Bruni? hermosa. A mí me parece linda. Ah, claro, vos la trajiste porque, digamos, podría arrimarse a tu gusto, digamos. No, digamos que también es hermosa y Otro no es una estereotipo. rubia de ojos Claro, celestes. claro. No, O sea, no, está perfecto, está muy Yo bien. comparto lo de Romy y lo de la piel.
Está en el Porque límite menos mal que anoréxico. soy morocha. Está muy flaquita. Claro. Sí, 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 Y está hace flaquita. vos, Pobres, Está al límite. La pobres tenés, la- cuando salís la tenés que atar, le tenés que poner una... La tenés que ¿Dónde atar es? al árbol para que no El- se vaya volando. No, le hacés los tiros, ¿viste? anoréxico. Te agarra un viento y se la lleva. Dale, come un poquito más. Pero Sí, bueno, de- ahí- Muy flaquita. sí, es Muy flaquita, sí, sí, sí. sí. Y después Pero están las muy modelos. bonita, muy Sí, sí, bonita. hermosa, hermosa Sobre mujer. gustos. Frase de sobrecito de Frase azúcar. Claro. de sobrecito de Es azúcar. que no hay nada escrito. No, tal cual. Esa Es debe a ser gusto. una de las frases más dichas del universo, ¿no? Y pero Total. es verdad. Pero- Sobre gusto no hay nada escrito, No pibe. deja de ser real. Es real. Todo esto acá había campo antes, ¿viste? Los viejos que le tiraban esa. Sobre gusto no hay nada escrito. Es que Acá era todo campo antes. Es así. Es así. Amigo. Bien. Bueno, escuchá. Tremendo. ¿Alguien tiene algo más para acotar? Mundo fin de semana. Estamos todos bien. ¿Alguien se convirtió en héroe el fin de semana? Siempre. Vos siempre, tigre. Este siempre se convierte en... Yo me miré las X video. Netflix. Sí, nada, Netflix. ¿Qué Claro, más? Netflix. Ah, la desconfianza también quería... Justo me tocó sí. un tema de la desconfianza que lo cierro, que es una pequeña anécdota que se me vino a la mente. Mirko jugó al básquet el fin de semana en Berazategui para estacionar ahí cerca de la comisaría de Berazategui. El Deport. Para estacionar un dolor de huevo, ¿viste? No tenía dónde dejar el auto. Bueno, dimos 2 millones de vueltas. Estacionamos en un lugar que estaba medio raro porque justo estaba cerca de una entrada de garage, pero no tenía el cartel de prohibido estacionar. Pero, ¿viste? Si lo dejas ahí, capaz que me pasa Capaz como que pasó bus. aquella vez que me llevó el auto. el Fox. Bueno, estaciono y había un viejito ahí en una puerta aledaña, que se ve que era de ahí, vecino de ahí. Me dice... me lo quedo mirando, hicimos contacto visual. Me dice, déjalo que ahí no entra nadie. ¿Viste? Bueno, a cruzar los dedos, lo dejé lo más cerca posible y me fui al club. Y después me quedé pensando, digo, yo confío en este hombre que me dice que ahí no pasa nada y si me lo llega a llevar, digo, la puta madre. Así que nada, me quedé ahí como medio, nada, con desconfianza. Y cuando volví, o sea, casi que en la mitad del partido, digo, voy a ver si está. Porque es mejor darme cuenta, mejor darme cuenta ahora que después, ¿me entendés? Que después te comí el... O sea, que bueno. no confiaste en el viejito, básicamente. Amén. O sea, en mi mente había, viste, el diablito que te dice, boludo, te digo cualquier cosa, ¿entendés? Entonces, bueno, cuestión que, bueno, no fui, confié, y cuando llegué estaba la camioneta, así que nada, contento por eso. Y se me vino a la mente una vez, una anécdota muy cortita que tengo, y ya seguimos con el programa, con la programación habitual. Un verano me voy a la costa con mi sobrino y con mi hijo. Mi ex pareja se iba después, unos días después, con la mamá de este chico, ¿no? Entonces íbamos Mirko, Valentino y yo en un autito, en un golcito que tenía yo en ese momento, pasando todo lo que es Lezama, todo eso, en un tramo que estaba todo descampado, corto la correa de la Poli B, no la del motor. Corto la correa. Uy, la concha de la lora con los dos pibitos que eran, no sé, tendrían 8 o 10 años, ¿viste? Eran chiquititos. Bueno, vamos ahí, me quedo en el medio de... Entre el pueblo, como a 2-3 kilómetros, todo oscuro, de noche, yo era ¿Qué vigil. hora era, Bruni, más o menos? Era de noche, eran como las... No sé, después de las 9, 10 de la noche. Oscuro. Yo era vigi en ese momento. Así que después fui vigi, oficial de policía de la provincia de Buenos Aires. Me egresé en la Bucetich, estuve en... Bueno, era vieja. Escuchá, entonces me quedé... Nada, ¿viste? Paramos ahí en el medio de la nada. ¿Viste? Me agacho, la correa colgando. No, la digo. Bueno, nos quedamos ahí, no sabía qué hacer. Empecé a, ¿viste? hablar por teléfono, a ver qué mierda hacían los pibitos. Y te tengo miedo. La encima que te miedo, te tiraban. Sí, No, estaban cagados, qué amigo. todo de noche. Mi sobrino y mi hijo. Entonces para un auto adelante nuestro. Un Fiestita modelo viejo rojo, no me olvido más. Para adelante nuestro, o sea, adelante de nuestro auto. Y veo que había 3 personas arriba del auto. El conductor, el acompañante y uno atrás. Yo digo, esto nos roban. Esto nos vienen a chorear, boludo. Esto nos vienen a chorear, digo, viste, me repersigo, ahora te voy a decir por qué, me repersigo. Cuando el chabón se baja... ¿Estabas armado, Bruno, para Sí, que Está lo mismo, amigo. Sí, en ese momento estaba armado. Bueno, obviamente, siendo oficial, me tengo la autorización. Entonces digo, este nos roba. Este me vio acá regalado, paró, me caga robando, total, ahí no te salva nadie. Apenas se baja el chabón del auto, yo ya lo primeré, me meto dentro del auto, agarro el arma. Y cuando el tipo, me pareció muy raro de que haya 3 personas, ¿viste? Que no sé, el auto era medio moncho, no era un auto. O sea, era medio
Harrison, ¿viste? Bueno, cuestión que se baja el tipo. Ay, Uy, por hacker, la favor. concha de tu madre. Che, se baja el tipo, le digo, saco el arma automáticamente. Yo le digo, tomátela de acá porque te cago a tiro, le digo. Al chabón. No. Ey, le digo así al chabón. Tomátela de acá porque te cago a tiro. El chabón se pone pálido y me dice, no, loco, me Y dice. dame el auto. Quería saber si necesitabas algo, me dice el chabón. Tomátela de acá, le digo, no necesito nada. Se sube el chabón al Era tu auto y ángel se de la va. guarda. Pará, Romy. Entro al auto, Sí. y me dice Mirko, y si ese hombre no me lo mandó Dios para que lo ayude. Claro. No hace falta Me que sea Dios. quedé, me quedé ahí pensando, como diciendo, qué boludo, o sea, bueno, cuestión que se fue cagando el chabón, se pegó el Obvio. susto de su vida, Claro. boludo. No me dijo ni ay, yo ya lo saqué. Ya está. Bueno, cuestión que digo que cómo nos sugestionamos o cómo uno está sugestionado por el entorno en el que está. Yo en ese momento Eso, oficial de policía, 50 presos en la Claro. comisaría, todo el tiempo robo. Es como que uno se va sugestionando de dónde está, Quedás del conectado a entorno. eso. Claro. Exacto. Claro. Capaz que el chabón era un tipo que me dice, che, loco, necesita una mano. Che, amigo, pero Ahora no lo dije- pensaría, ahora que soy esta persona que fui cambiando, te pone cosa de tiro el hacker, está loco. Y Tipo bueno, counter. No, pero pará, acá hay un tema importante. O sea, Sí. el tema que te dan la licencia de un arma, no sé qué. O sea, te pasó vos. O sea, también uno es como que queda muy a la merced de cómo vas a actuar vos. en un Claro, tipo de o sea, si vienen te roban, estás Supuestamente armado, tenés un vos sos arma. policía y la Claro. verdad que... Actuá. Bueno, cuestión que la desconfianza de lo que yo... Pará, hacker, boludo. El hacker. Estás jugando al contra. Así que cómo nos sugestionamos con el entorno en el que estamos, Nachito. 100%, o sea, 100%. si ves todo el día violencia, inseguridad y te va a costar mucho ver que hay una persona por ahí buena que te quería ayudar. Sí. Así que nada. Mirá, Aparte date cuenta. de esto que dice Bruni, tenemos algo, me meto medio mundo neurociencia y todo, que es como medio volador, pero es completamente real, que es esto que se llama sesgo de confirmación. O sea, si vos ves que, o sea, las cosas de una manera, por decir, ese entorno que tenés que ves mucho robo y demás, vos tomás toda evidencia que te confirme eso. Entonces se baja un chabón a la noche y ya ese es un chorro. no Exacto. vemos las cosas como son, las cosas son como las vemos. Romista, el Frase de sobrecito de Esa, azúcar. Marco Aurelio. de fresa. Claro, no, tremendo. Mirá. Y así aplica para todo, amigo. Ahora ¿no? antes de entrar en la columna de Nacho, sabes que tengo Sí. hablando de eso, una Sí. vez yo también venía acá nomás, en la que es antes de Mitre, no sé cómo se llama. Sí. Venía manejando por ahí, agarré un cráter, en un momento reventé una rueda, No. me pasó como 3 veces eso de agarrar un cráter, La una rueda, peque. pero me pasó y estaba yo recién mudada, o sea, yo no conocía la zona, estaba como, ¿qué hago acá? Entonces frené, doblé un cachito en una que no sé si era, qué calle era, la 20 y pico, no sé qué. Sí. Hago media cuadra, paro el auto y yo toda como transpirando, ¿qué hago acá? Imagínense, hora de la siesta, estaba todo cerrado, no había nadie, acá pasaban los yuyitos, así esos cosas. Claro. Y se acerca un señor en un auto, para y me dice, ¿qué te pasó? Y yo, bueno, le cuento y me dice, no te preocupes, yo te ayudo, un señor mayor. No, yo tengo una gomería acá en la esquina, justo acá en... Bueno, me ayudó, me cambió la rueda, me puso a reducir, entonces se va y cuando voy a retomar, nunca encontré la gomería. Nunca está. Y mi hijo me dice, "Man, era el ángel de la guarda que te vino a ayudar". Y yo siempre, y Hay paso ángeles. y nunca vi la gomería. No hay ¿Estabas una con tu gomería ahí. hijo? Estaba con mis 2 hijos, sí. Y yo recreo en Se eso. desmaterializó. Sí, sí, claro. Mi Desapareció, no misión había está ninguna cumplida. gomería. Chabón tipo Spock. Sí, Bien. sí, coincido. ¿no? Aparte Nada. apareció de la nada. Diegui. Ahí entra un Dieguito. poco lo paranormal también, ¿no? De Tararán. repente no estaba, no, de repente no estaba la gomería, No desapareció. está, nunca Es re estuvo, loco. no sé. Es re Para loco. mí nunca existió. Y nada. Ahí está, gracias. Sí, hacker. la Yo creo desconfianza. mucho en eso, en que el de arriba nos manda como enviados o situaciones que nos salvan, tipo ángeles, como lo Claro. dijiste vos. No, eso Sí, 100%. Pero yo te lo llevo a algo como más terrenal, por decirlo de una manera. Nosotros somos acá de zona sur. Yo me muevo mucho, voy, por ejemplo, vas por zonas que podemos decir como muy humildes y todo, pero uno conoce. Claro. Voy por la villa que está en el río de Quilmes, porque tengo que llevar a mi hija y todo. Yo ya conozco, entonces yo voy como tranquilo. Estoy en un lugar similar, pero ponerle en La Matanza que no conozco y ya estoy como un poco Sí. más... ¿Y eso qué es? Son sesgos de confirmación. O sea, yo esta zona considero que está bien, que acá no va a pasar nada, porque la evidencia demuestra eso, porque históricamente ando por acá y nunca me pasó nada. Entonces Claro. como que uno tiene una tranquilidad. Ujú. Y de nuevo,
volvemos a lo que decimos siempre, sufrimos más en la imaginación Sí, que en la realidad. total. Entonces uno empieza a flashear y eso influye un El montón. entorno, así como yo te digo que el entorno me sugestionó a mí de haber atacado a ese pobre hombre, no lo ataqué, obviamente, lo saqué cagando porque, bueno, me estaba perseguido por lo que yo tenía en mi mente. Así que esos pensamientos y el entorno es muy importante también. Darse cuenta de que, che, viejo, no es todo así, por eso hay que hacer terapia o muchas cosas que, Sin duda. que nos Sin pueden duda. ayudar. Después para mí, incomprobable, pero hay mucha más gente buena y con intención de ayudar que gente realmente Totalmente. esa es una cuestión, yo estoy convencido de eso. Hay un montón Sí. de gente que le pinta ayudar, ¿viste? Sí. Se le paró, ¿qué te pasa eso? A mí me ha pasado un montón de veces. Sí. Es como ¿Te han mucho más empujado raro. el auto alguna vez? Sí. ¿Te ayudaron a empujar el auto? Sí, sí. No, El cuento del ángel yo de la tengo- B, ¿te acordás? Que Ese es contaba tremendo. Fer. Eso, Ese es eso no tremendo. lo contemos. Ese lo tenemos invitamos que a traer y Fer que lo lo cuente. cuente. No, ese Cuando es hay un caso de total. máxima urgencia o que de máximo peligro, generalmente las personas, si uno observa, bueno, caso gordo además, que ahora está pasando con el fuego, ¿no? Es como que todos salen Sí. a querer apoyar. colaborar. Yo Eso lo lo- viví Entonces, ahí está lo eso que dice Nacho, en... que es Exactamente. comprobado. Claro. Yo lo viví en el Exactamente. Tigre. Una vez había un incendio, estábamos en la casa de mi hermana en el Delta y ya estaba llegando como... No, estábamos en la casa de un amigo de Fer, y veías que el fuego estaba ahí y de repente empezaron a caer barquitos, todo el mundo armando cortafuegos, tirando, haciendo... O sea, como que vinieron todos los isleños a ayudar sin que nadie lo llame, como que vieron fuego y Claro. fueron. Claro. Como que sí. Amigo Mela Gómez dice, a mí me pasa, Dami es de Quilmes y yo no te camino una cuadra sola. Y yo, que soy de Villa Madero, mándame donde quieras. Comparte Mira. con Claro, Nachi. va Claro. un poco por ahí. Saludos para Ahora Mela. sí, es tremendo. Esto de los sesgos de confirmación lo vamos a tocar más adelante porque es un recontra tema. O sea, nosotros como que vivimos queriendo tener razón. No, viste, como querés tener razón o ser feliz, que vivimos como todo el tiempo queremos tener razón. Claro. Entonces, Sí. el sesgo de confirmación lo que hace es, vos estás convencido de algo y vas a tomar cualquier cosa que te diga esto es así y vas a ignorar cualquier cosa que te diga no es así. Claro. Es tremendo. Por eso funciona mucho toda la polarización, la grieta y todo eso. Y Tal cual. digamos, los que arman todo lo que es noticiero y todo eso saben todas Sí. estas cuestiones. No es que es random lo que tiran, amigo. No, es a propósito. Recontra Hay un a propósito, libro que para no quiero fogonear tirar, todo no quiero eso. decir el nombre erróneamente, pero que habla también de neurociencia. Sí. No sé si es la venta oriental a no sé, algo de la neurociencia que después mi hermano seguramente Véndele lo a va la a saber. mente y no a la Bueno, gente. a la gente, Ese es de ese, Klarich, ese, es un ese, librazo, ese, amigo. ese es Sí, bueno. sí, sí, sí. Pero No, después mundo habría otro. neurociencia, amigo. Si un día podríamos traer un neurocientífico acá, te vuela el moño. Porque Es buenísimo, porque el subconsciente, también lo que uno le mete al subconsciente es muy importante. y es algo relativamente nuevo. ¿Cómo será el Eh, subconsciente, Bruno? No, me mataste. No soy psicólogo. No, está bien, pero no. El subconsciente es Digo, por ahí, como... a ver, Es una parte, creo, Claro. como dormida no dormida del cerebro, sino que no controlamos, pero que sí recibe información. Bien. Y bueno, no sé. sería Ahí me el subconsciente. Inchequeable. No, pero tiene su nombre, o sea, Andá a googlearlo. Pará. Andá a chequearlo. Incomprobable. Andá a googlearlo, se llama, amigo. Andá- Allá la tenemos a Romy. El ¿Qué subconsciente. es el subconsciente? Es la persona más inteligente que está acá. Salvavidas, junto con Romy. No, Nachito. no, Romy. Tengan respeto que acá tenemos la persona que sabe. Pasale la bocha. El subconsciente es el inconsciente. vuelvo a empezar. Romy, ¿cómo es el subconsciente? Hola. Si lo vamos a interpretar como que es sinónimo de inconsciente, en realidad es el 95% de todo lo que hacemos, de lo que somos, lo rige y lo maneja el inconsciente, el subconsciente. O sea, imagínate que vos tenés todo. O sea, para caminar ya el subconsciente está laburando. Tu Porque corazón nosotros no... late porque el inconsciente lo está haciendo latir, básicamente. O sea, eso ya es de esa movida. Tremendo. Entonces, el inconsciente es digamos, vos formás tu inconsciente duramente, hablando así brutalmente, desde el vientre materno hasta los 8 años. Ahí sos inconsciente con patas. Entonces vas absorbiendo información. Esa información queda grabada y vos durante tu vida, yo por ejemplo ahora elijo, no sé, decir algo y esa elección inconsciente, por ahí no dije otra cosa, en vez de decir blanco, dije negro. Eso lo trajo mi inconsciente. Y esas microacciones cotidianas son las que rigen nuestra vida. O sea, vos por ahí conscientemente querés ser millonario. Es decir, yo quiero ser millonario conscientemente. Claro, Y empezás temazo. a tirar la carreta. Pero el 95% de tu inconsciente que dice, no, pará, ser millonario es malo. Porque Claro. los millonarios son malas personas. Vos no lo sabés conscientemente, no, pero en tu casa se O decía que cuesta el mucho millonario llegar a era eso, mal. tenés Claro, es lo que quedó. Vamos a hablar de eso Exactamente. también. Quedó grabado en tu mente, tipo un disco rígido. Exactamente. Entonces vos Es vas el disco duro. Claro, es el disco duro, es el Romy. 95%. Y ahí vos vas a agarrar y vas a decir, bueno, pará, yo sé que no. Yo sé que yo conozco un montón de gente buena. Claro. Pero tu inconsciente tiene como tu lugar seguro es, no, son malos. Entonces salí de ahí. Y te Exacto. va a sacar, te va a sacar, y
vas a fallar en las cosas que si no fallarías te llevarían a eso. Tema Total, sí. interesantísimo, Nachito, para traer ese. Ese se viene. Ese ya pronto. me auto-spoileo. Igual yo Después quiero, de este se yo viene quiero el tema de patrones hoy. Yo casa. quiero Sí, escuchar sí. los Sí. 4 imperios. Bueno, Dale. lo- Ya estamos a las 16 Hacker. horas, increíblemente pasó Ya estamos. volando la hora, nos está quedando corto el programa, vamos a hacer un programa de 24 horas, se viene pronto, Onda, es el esos de caridad. desafío, vamos a mear y a cagar acá en el estudio y a comer acá, todo acá, Con así los- que Pones un suelo acá. 24 una horas sonda seguidas. que no se vea y Chicos, listo, saludamos laburar a a fondo. Sammy y a Cris. Dice, saludos Sammy. enorme, el mayor de los éxitos desde zona oeste, Merlo. Jay. Vamos Bueno, todavía. Pasamos para al- Jay. Vamos todavía. público, Pasamos Jay. a la Chicos, sección con- antes de ir a la Nachito. sección, Rosy, disculpa, antes de ir a la sección de Sí. Nachito, vamos a decir algo que es muy importante. Dieguito, Sí, lo venimos repitiendo programa a programa. Queremos hacerte saber que queremos lanzar el reality del emprendedor. vamos todavía, vamos, vamos. Para que esto suceda, necesitamos de la ayuda de cada uno de ustedes. La idea es que puedan suscribirse a Improx. Improx. No importa, no importa. Ponelo, Otra vez hasta que le salga Amigo. bien. No, Me dejaste la pregunta. Te lo digo, tengo se lo escribí. Ponémelo ahí, hacker, por favor. Info arroba con Betty Cabequín. Info arroba tengo Todas las empresas. Improx TV, ok, sí, el hombre monetización. El hombre Arroba monetiza. Improx TV, Cheque. ok. Arroba Improx TV, ok, suscríbete porque pronto queremos largar el reality del emprendedor y necesitamos que seas, que colabores con esto, con esta ¿Y causa. por qué tenés que colaborar? ¿Le puedo hacer la pregunta? Dale. ¿Le puedo hacer la, Dale. ¿le puedo hacer la pregunta? Sí, amigo. Querido amado Rey, Al micrófono. ¿qué es lo que tienen para ofrecer o para compartir para este reality? ¿Qué Buena es lo que- pregunta. Lo que queremos hacer es potenciar tu emprendimiento. ¿Y cómo lo queremos potenciar? Queremos regalar, Chan. bendecir a un emprendedor de este reality con 10 millones de pesos. Vamos, viejo. 10 millones de pesos, loco. Tenés que suscribirte a Improx TV, ok, en todas nuestras redes y principalmente en YouTube. Una vez que lleguemos a 100.000 suscriptores, largamos el reality del emprendedor. Igual me dicen acá por producción, también me dicen acá por Cucaracha. producción que por ahí se puede hacer antes. Estamos viendo a ver qué es lo que logramos, estamos ahí Logramos negociando. antes. Lo O queremos sea, hacer lo antes posible, No, Rominitis. O sea, que básicamente si vos querés participar de Sí. este reality tenés que saber que tenemos que alcanzar una determinada cantidad de suscriptores. Entonces, Exacto, A Romy. suscribirse. si querés participar, compartí @Improx TV, porque en YouTube es Improx TV solito, ¿sí? Lo que quería decir. Ok, ok. Se me van a poner en otro, se me van a ir a suscribir. Exacto, exacto. Lo repetimos por si no escuchaste bien. 10 millones de pesos se va a llevar el mejor emprendimiento. Palo, El mejor 10 palos. emprendimiento, viejo. Los amigos Esto te también puede se cambiar. pueden anotar. Amigo, escuchame una Amigo, de cosa, otros Jay, escuchame un países, poquito. Esta tiré un amigo medio al aire. Sí, eso. sí, 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 No, sí. no, de otros Lo vamos a países. ver, pará, estamos con la parte de legales. Perdón, este primer... De México te escriben. Un emprendimiento este- que hacemos, amigo. Este primer Chan. reality que del emprendedor que vamos a hacer, como ya lo anunciamos nacional Es de en primera Ushuaia a La instancia, Quiaca. Sí. van a poder participar emprendedores de todo el país, pero de acá a Exacto. Argentina. Una vez que lleguemos... Pará, hacker, un poco. Lo que. Re mala onda. Una vez que lleguemos a los suscriptores para poder largar el reality, vamos a sacar las condiciones, las bases y todo, como para que puedan, bueno, participar. Que Exacto. que va a haber una etapa donde van a mandar un video, después va a haber una parte presencial, va a haber Y una la parte- gran final. Y la gran final. Te digo una cosa, Que la yo- vamos a hacer en el Luna Park. ¡Vamos! ¿Viste las visualizaciones que, Hasta Tinelli y el Hasta Maipo Tinelli no no paro. paro. las visualizaciones que habla Romy, viste, visualizar y todo eso? Sí, Yo me hay que imagino al declarar. pibe, amigo, el pibe de monetización con el cheque grande. ¿viste? Cuando te dan el Entregándoselo. premio. Sí, sí, sí. El pibe cheque. Sí, El pibe cheque lo va a entregar. Siendo Sí, él, total. siendo El él. año- Onda Rocío, intendente. Paren, Yo me Rocío. imagino el duelo. Tremendo. Sí, la gran Tremendo. final. la No, gran nosotros final. tenemos una foto con Nachito de un sorteo que hemos hecho Usamos con ese, Cosmética claro. Bequín. Hicimos hacer el cheque gigante El y cheque entregarse a la gigante. gente. Es un Me momento encanta, muy me lindo. Hay que agregarle Es un par muy de lindo. ceros acá, Sí, pero le acá mandamos, amigo. sí, sí. Para Más cerrar tranqui. esto, que vamos a bendecir a alguien con 10 millones de 10 pesos, viejo. Te puede cambiar la vida para siempre. Tremendo. La tuya y la de tu familia. Andá pensando un emprendimiento si no tenés emprendimiento todavía en curso. Y si tenés uno encaminado y necesitas desarrollarlo, Eso te iba a preguntar. es una idea, gracias Jay, es una idea de que vayan armando bien. Nosotros no somos
jurados, ni va a ser un sí o no por me gusta tu cara, sino que acá nosotros evaluamos los emprendimientos. Tenemos a 2 expertos acá, los dueños de Becking, y bueno, vamos a analizar bien cada tema y nada, queremos hacerlo posible, queremos hacerlo real y que alguien pueda ser bendecido con esa suma de dinero, Diego. Queremos que sea lo más pronto posible, pero Sí. dependemos de ustedes, que nos acompañen, que compartan el canal y que nos sigan, porque es una oportunidad muy linda para poder desarrollar el emprendimiento que tenés, darle un potencial especial y aparte que va a haber un plus que también desde nuestra experiencia vamos a colaborar en qué le puede faltar a tu emprendimiento, cómo podemos ayudarte. ¿En qué nivel de tu emprendimiento estás? ¿A dónde querés llegar? Claro, tipo una asesoría. Exactamente. Total, digo, Eso total. me parece re importante. Eso no es un detalle menor que a veces podría ser hasta más importante que el premio. Totalmente. de acuerdo. Exacto, Porque tipo es lo un que te coaching, va- Nachi. claro. Total, amigo, total. Ahí está. Sí, Eso es sí, lo que sí, te va a sí. apalancar y va a hacer que no tengas límite. O sea que básicamente si querés que se venga el reality, si querés que esto ocurra, El reality del ¿qué emprendedor. tenés que hacer? Agarra tus redes sociales, agarra tu Instagram, agarra tu No te YouTube, cuesta nada, agarra tu compartí. TikTok, exactamente, y compartí esta red social, este canal de YouTube para que todos tus conocidos, amigos, se suscriban. Exacto, exacto. Compartí con todos los emprendedores que conozcas. Todos conocemos un emprendedor. Todos. 100%. Todos los emprendedores pueden participar. Así cual. que No, ni hablar. Y está quien buenísimo. no es emprendedor Ya me y anoto. tiene ganas de entrar en este mundo también. Obvio, Este es el obvio, momento. Se, sí, po- sí, se- sí. se podría decir algo así como entonces, como seguir, suscribirse y escribir, por así decir, en el chat, muy pronto, queremos el reality, una cosa así. Sí, Sí. Todos los centros que nos Toma. tiren, nosotros agarramos, Jay. En base a Milanesa eso- de pollo. Todo suma. Todo agarramos Sí, todo lo que sí, sí. venga. Darío Campos nos dice, los felicito por la idea. Dari, Vamos, querido. Dari. Vamos. Yo les Dani. quiero decir Dari me Emprendedor, borró de la Dari. lista roja. que el Hoy. primer día que anunciamos esto, Dai, mi sponsor oficial, Daila de Makeup. Todos tenemos La un del sponsor make-up. oficial, ¿no? Atrás. Vamos. Daila del Makeup agarró sus redes sociales y empezó a subir la historia, la contó verdad. con sus palabras, Excelente, arrobó Dai, ahí, qué pero grande. eso hay Tremendo que Dai, hacer. ¿eh? Romy, el 10 que se palos, sienta- viejo, no el es que una se boludez. sienta No, inspirado, 10 palos, puede seguir viejo. 10 replicando. palos. Eso. Brunito, el que Me se encanta. sienta inspirado realmente de corazón a corazón puede seguir Na, 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 na. Claro. haciendo el Sí. copy-paste de lo que hizo Daniela. Estoy Dani, con una Dai. Estoy con un poquito de ansiedad. Me gustaría que arranque lo antes posible porque ¿Poquito? quiero que llegue ese momento donde Lo no, vamos a hacer, amigo. es una ansiedad buena, sana, porque quiero ese momento donde vamos a poder ayudar. Yo fui emprendedor, o sea, desde cero y sé la necesidad que a veces tiene uno de poder dar el otro paso. Y a veces Excelente. a veces nos cuesta y nosotros queremos ayudar a esa persona que está necesitando esa Sos vos, semillita. está ahí. Sos O sea, vos. falta tiempo Está dando nomás. vuelta. Falta Falta que tiempo. nos acompañes, acompañanos. Vamos. Bien. Rosy, ¿cómo estamos con los mensajes? ¿Estamos todo óptimo? Estamos ¿Está bien. saliendo todo Rosy. bien? Estamos bien. Arrancamos la sección, entonces podemos decir oficialmente. Innovación. Afilá Afilá el hacha, Afila el papu, hacha, ¿eh? papá, afila Vamos, el Nachi. hacha. ¿Se entiende? La idea de esta, para tratar de hacer como un refresh, la idea de esto es hacer una especie de introspección de cómo estamos destinando nuestra energía. Si esa hacha está afilada, contamos la historia del alineador, no la vamos a seguir contando, pero un poco va por ahí. Otra cosa que quiero marcar es que yo estoy planteando los puntos cronológicamente en orden de importancia. Por eso hacemos también un pequeño refresh. Se habló de dicotomía de control porque para mí es el primer paso en lo que se llamaremos desarrollo personal, autoconciencia o toma de conciencia, como le quieras poner. Entonces, recordamos un poquito lo de zona de control. En general destinamos mucho de nuestra energía a lo que sería zonas de no control o el círculo Exacto. de preocupación, como decimos, que hablamos el otro día del clima, dólar, el fútbol, gobierno, el fútbol, ahora el jugó River clima. Boca, cómo discutimos, fue mano o no fue mano, o sea, no está en nuestro control totalmente los políticos, porque Exacto. te encanta el político que está ahora y gastás energía defendiéndolo, y si no te gusta gastás energía criticándolo y discutiendo con otros, y eso decanta en controlar la opinión de los demás, que dijimos. No podemos controlar la opinión de los demás, pero todo el tiempo queremos como discutir y demás. Entonces se destina mucha energía ahí, y como todos coincidimos, tenemos energía limitada. Por más que tengas mucho Sí, o poca, sí, es exacto. limitada y tenemos que aprovecharla. Entonces vamos a la zona de control, que es lo que estamos sugiriendo desde este espacio. Dentro de la zona de control vamos a encontrar finanzas, salud, pensamientos, emociones y demás. Entonces nosotros vamos a romper mucho las pelotas con meterse en la zona de control. Bien. Afilá el hacha. Afila el hacha, papá o mamá, sería en este caso. Entonces, Amigo. amigo, Amigo. suponiendo que quienes estén del otro lado dicen, ok, vamos a meterla en la zona de control, me interesa todo esto de pensamiento, emoción y demás,
¿qué mierda hago como para meterme en zona de control? ¿Por dónde empiezo? Porque quienes se meten o se involucran con su zona de control se dan cuenta que en general la tenemos como muy descuidada. Sí. Esto que decimos. Todo el yuyo crecido. Todo el está yuyo crecido. La cagada de los perros no la ajustaste. No, Totalmente. terrible. Y otra cosa por la que voy a martillar una vez más es, todo lo que tiene que ver con tu zona de no control, ¿te afecta? Sí, obviamente que te afecta, pero lo que más te afecta es no meterte en tu zona de control. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, Muy buen punto. si me meto en mi zona de control, ¿soluciono toda mi vida? No. Pero entre meterte y no meterte es un cambio, es un giro de Nacho, 180 te hago una grados. pregunta. Tremendo eso. Podríamos decir Me que, autoelogio. podríamos Romy. decir que la zona de no control sería Sí. el mar y la zona de control sería el barco que estás navegando. Excelente, Romy. Estás Muy altísimo. buena, Romy. muy Mira, buena. Vos tuviste... tomás Frase de sobrecito de azúcar. Es una Romy, pregunta para Nacho. ¿Vos tuviste algún encuentro de hongos así de toma de conciencia? ¿Estás con la microdosis? No, estás... Arrancate con la Tengo microdosis. amigos- Vamos a traer estuvo con un los día, jazmines. vamos Bruni. con lo que comen acá porque un día le No, vamos a meter una Guarda. microdosis. Bruni, tengo al uno de hongos, lo hablamos. El Sí. uno de Mundo Hongos, que es Lo un vamos a tema- traer. Vecino, ¿no? En serio, es Sí. vecino mío, Sí, sí, un lo gran vamos a amigo traer. Pato y es un crack, un fuera de serie. Lo vamos a traer porque ese es está un tema. Bueno, pero una nos pregunta desviamos. en serio. ¿Se podría Repetimos, disculpa. decir que metafóricamente Sí, sí, hablando, sí, la zona claro. de control es el barco? Cada Total. uno Exacto. tiene su barco distinto y el mar va a seguir teniendo oleaje, va a seguir teniendo sus dificultades. Exactamente, Romy, Tenés que exactamente. ocuparte de reparar tu barco. Exacto. El mar Totalmente, y no te lo diría vas a de- poder controlar. Hacer upgrades Total. a tu barco, ¿no? También Exacto. para poder ir metiéndote cada vez en oleajes más complejos por ahí. 100% porque van a venir los oleajes Claro. complejos. O sea, eso es indudable. Por eso digo, es muy importante tomar conciencia de eso. Entonces, hacemos toda esta intro porque el tema que vamos a tocar hoy es, bueno, ok, me meto en la zona de control. Supongamos que les parece sensato lo que estoy diciendo. Si querés, hacker, ponelo ahí en imagen, que es esto que se llama los 4 Qué imperios. producción, Diego. Gracias, No, producción. Cada vez mejoramos. Producción. El club Tremendo. de las 5 de la mañana. Exacto, es un libro que por lo menos yo recomiendo, tiene su hater y todo esto, lo plantea Robin Sharma, pero hay muchos autores más. Ellos le ponen los 4 imperios, podemos decir los 4 cuadrantes, es como un tinte así más oriental, otros hablan de los dragones. En esencia están hablando de esto. Los 4 imperios, acá tenemos el 1 que es mental, ahí pone psicología entre paréntesis, el 2 que es emociones, ponen afectividad y demás, el 3 que sería cuerpo y el 4 es alma que sería espiritualidad, por decirlo de una manera. El primer punto que yo lo digo, onda tarea para el hogar, es analizar primero si le estamos prestando atención a estos 4 cuadrantes, porque en general la mayoría de las personas estamos como desbalanceados. O sea, vas a encontrar el que es como muy intelectual, que está siempre en sus pensamientos, esa persona por ahí, bueno, ahí ya entra todo mundo ego, Consulta lo que quieras. un minutito. Sí. ¿Cuál les parece, uno a uno vamos a ir, cuál te parece más importante de los 4 cuadrantes, Romina? Ay, el alma, Diego. para mí. Yo creo que el corazón, porque de él amana la vida. Muy bien, Bueno, hermano. bueno. Jay, querido. Justo estábamos, antes de Estábamos entrar, hablando. estábamos debatiendo. Uno, y vamos, eso. como, vamos a ir como prioridades. Yo le decía al rey que para mí es la espiritualidad. Espiritualidad, vos amigo. Alma, yo voy corazón. Espiritualidad, no, corazón sería emociones. También. Sí, voy Vos por estás ahí. por ese mundo Sí. de emociones. Será la- Pondría bueno, primero las Romy. emociones. Bueno, es muy interesante esto que dicen porque acá está el primer, llamémosle como trampa o letra chica y todo, porque siempre nos invitan como a priorizar uno o establecer Interesante, cuál es sí, mejor. Y acá está el tema. Lo que plantean estos autores, y yo estoy completamente alineado con eso, es que los 4 son importantes. O sea, estamos hablando de Bien. afilar el hacha. O sea, estos son los 4 principales, digamos. Exactamente. Estos son No los hay 4. ni uno mejor ni uno peor. Esto consideran los autores y yo estoy de acuerdo con eso. Que todos tienen el mismo valor, Nachito, Claro. o sea, de importancia. Y de Perdón, Nachito, nuevo. se podría decir que del 100% es como un 25, 25, Sí. 25. 100%. Excelente. O sea, si Como querés para ponerlo en limpio, ¿no? Bien. esto que hablamos Está de bueno. afilar el hacha, ser la mejor versión y demás, los 4 son importantes, pero en general vamos a estar desbalanceados. Vas a encontrar, por eso un poco, yo hago como un... Después vamos a ir uno por uno, pero vas a Claro. encontrar gente como muy desde lo académico, que todo el tiempo acumula información y tiene título. Ese famoso que decís, qué inteligente, que ahora después vamos a hablar, porque existe lo que es Sí, el sí, IQ sí. de las Interesante, emociones. amigo. Entonces, qué inteligente esa persona. Interesante. Y todo el tiempo están acumulando información, cursos y demás, pero, por ejemplo, sus emociones son como Una piedra. analfabetos emocionales. O no Decís, pueden bajar eso a la práctica Exactamente. también, ¿no? Todo lindo en la teoría, pero en la vida... ¿qué Exactamente. me pasó? Son neutros. Claro. Totalmente. Pasamos al... A veces siempre es un mix. Hay personas que están Sí, muy tomadas claro. por su intelecto y por su parte corporal. Son esas personas que están todo el tiempo con el físico, ejercicio, que están a full con la Todo parte, el día. digamos, Claro. física. Y, por ejemplo, la espiritualidad, no, yo Ni no bola. creo en nada. Soy ateo. Como siempre, el que dice no creo en nada, Hay cree en mucho no de creer eso. en nada. Pero bueno,
Entonces está eso. Y después también está, podemos hablar de gente, estamos hablando de cuadrante 2 como muy emocional, que está como completamente tomada por sus emociones, ¿no? Claro. Todo lo emocionaliza y demás. O sea, la cuestión así muy del sentir. Y después dijimos la parte espiritual, que yo he frecuentado ciertos ambientes, digamos, espirituales, podemos llamarlos religiosos, que es gente como que todo lo sutiliza, espiritualiza todo y le cuesta ir a la cuestión concreta del 3D. Re interesante. Entonces todo lo llevan a... Entonces uno puede decir de corazón qué importante es la espiritualidad, hay que cultivarla, yo no tengo dudas de eso, pero ojo, no es todo. Estamos en un 3D, los nenes tienen que comer, hay que cambiarle los pañales. Entonces ahí también hay un desbalance, y esos desbalances muchas veces están acompañados de patrones de escasez que lo vamos a tocar en el siguiente capítulo y demás. Entonces, volviendo, muy importante cultivar todas. Vamos a empezar por la primera, que es, ¿qué tipo de información, qué tipo de conocimiento estoy incorporando? Porque dijimos, todo lo que es tu área de control, si vos tenés resultados que no son los que vos esperás en tu área de control, no te gusta tu finanza, no te gusta tu nutrición, no te gustan los vínculos, no tus pensamientos, tus emociones, dijimos, o no estás haciendo algo o no sabes algo. No hay mucha vuelta ahí. Sí. O no es, muchas veces no lo hace porque no lo sabés. Hay desinformación, entonces la persona, como vos decís, no le ingresa la información correcta. Exactamente. Entonces, el 1 es muy importante. ¿Qué tipo de conocimiento estoy metiendo? Hay mucho material. Quiero saber sobre finanzas. Dijimos que esta es la era donde nos bombardean con distracción, pero también nos bombardean con conocimiento de calidad. Como también la edad, ¿no, Jay, amigo? A veces nosotros compartimos mucho de, no sé si no frase de sobrecito azúcar, pero sí libros de autoayuda. Total. Y cosas que, bueno, obviamente que a mi edad, yo hace muy poco que estoy en esto de conocerme, de todo lo demás, y a veces como la información por ahí, la que recibimos en nuestra infancia, adolescencia, es totalmente diferente a la que queremos consumir hoy y que es la mejor, digamos, ¿no? ¿Vos qué te pasó a vos? ¿Cómo conociste también un poco la autoayuda y todo demás? Bueno, interesante el pie que me das. De hecho, quiero compartir algo lindo. Cuando me conozco con Nacho, venimos como también de una, ¿no? Como de un amigo, muy amigo de los dos, que estaba en toda la parte espiritual. Es el que levanta el teléfono y dice, para recibirlo a Nacho y demás. Y desde ahí fuimos cultivando algo súper lindo. Total. Y en mi caso, muy temprana edad, tipo 18 años, buscando toda la parte de desarrollo espiritual, lo sentía. Pasé por varios procesos, te los puedo nombrar, la llave de Mariana, meditación, yoga. Bueno, con Diego, Dios gracias, una de las últimas cosas que me llegó mucho fue la parte de la iglesia. Él me llevó a la iglesia en un momento muy importante. Bien, ahí alimentaste lo espiritual. Ahí alimenté lo espiritual a fondo. Y en lo mental siempre tratás ahí de alimentarte con audiolibros, leyendo. Yo soy muy... info. Sí. Metiendo info, digamos, con contenido. Recomiendo mucho desarrollo personal, lo que hablamos con los chicos siempre, ¿no? ¿Cómo alimentás eso? ¿Le metés lectura, Spotify? En mi caso, YouTube, ¿sí? Bien. Y tipo, a mí me puede como el visual o el audiovisual, ¿no? Claro. Diego, ¿y vos? Es que hoy... Un segundito. Sí, quiero recomendar algo importante que fue el último que escuché. Jim Rohn. Grosso, ¿sí? Jim Rohn. Sí. En YouTube está como algo así como empezando de cero, ¿no? Se la tira, es uno de los grosos, de los raíz. históricos, digamos. Sí. Y eso llegué ahí un punto también porque hace muy poco, bueno, los chicos saben un poco más de mi historia. Vengo de una crisis personal, ¿sí? Bien. En la cual, como vos decís, bueno, vas hacia arriba y en un momento haces picada y en un momento tocas fondo, Brunito también. Sí. Y en un momento decís, no me queda otra que salir. No Exacto. me queda otra que salir, arañando, buscando cualquier recurso. Y esto lo súper comparto, que es muy importante buscar todo este tipo de material que está. Que alimente la mente de verdad. Yo ¿sí? en mis momentos de bajones busco cualquier cosa que me retroalimente. No me voy a ver, esta es la parte que hablamos recién, ¿no? No me voy a ver algo para distraerme, Claro. ¿no? Trato de ver algo que realmente me potencie y no me aclare un poco lo más que el panorama. consumimos Excelente. Amigo, Sí, vos, sí. ¿cómo alimentás esa parte? ¿Cómo llegaste vos? Mirá, yo escuchándolo un poquito a Jay, lo que se me viene a mente es lo siguiente. Hay un momento donde uno está como en esa parte mental o de emociones o de cosas que estás como medio desorientado. También tenés que tener la bendición y la suerte de tener un círculo de influencia que te pueda llevar a eso. Porque si vos tenés un círculo de influencia que no te da estas herramientas o no tenés la posibilidad de conocerla o que alguien te haya hablado o algo,
a veces no siempre se da que pones un videito en YouTube y llegás a la info. Exacto. A veces tenés que tener a alguien tipo un motivador, una persona, un referente, algo que te lleve, Bien. ¿no? Para poder. Y nada, es un desperdicio hoy no aprovechar todas las herramientas que tenemos para poder crecer y seguir fortaleciéndonos hacia dónde queremos llegar. Excelente. Tanto en todos los puntos que trae Nachito. Bueno, él los va a desarrollar ahora, pero la verdad es que es clave eso. Bien, alimentar también lo mental y tener como un impulso de la gente que te rodea. Para mí es importante. Bien, porque sí, yo total, si alguien total. no me hubiera hablado de que, no sé, de padre rico, padre pobre, capaz nunca me hubiera enterado que había libros que, ¿entendés? Porque, a ver, hoy terminaba de escuchar un capítulo de Vendes o Vendes, del libro Vendes o Vendes, no me acuerdo bien el... Ese es Gran Cardone. Gran Cardone, ahí crack. está, Gran Cardone. Y decía, ¿cómo puede ser que en los colegios no enseñen de todo esto? Yo ¿Me también. entendés? Sí, nos Siempre ¿Cómo puede ser? concluimos en eso. Si estamos constantemente vendiéndonos o tratando de cerrar una negociación o vos un poco en el libro dice, si vos querés conseguir una pareja te tenés que vender. Claro. O sea, Exacto. hay un punto, ¿entendés? Que ¿por qué no nos enseñan eso? Nos enseñan tantas cosas y esas cosas no que te son sirven para importantes nada, sí. para el desarrollo de tu vida, para cerrar un trato, para conseguir una pareja y no nos enseñan eso, ¿entendés? Así que los que tuvimos la suerte y el que está del otro lado y que está teniendo la suerte de poder escuchar esto, informate, buscá, hay un cambio, ¿entendés? Sí. Y la información hoy es gratis, así prácticamente Eso es tremendo. gratis. ¿Puedo decir una cosita a Diego? Creo que hay una parte, esto lo comparto porque me pasó, ¿no? Hay una parte que es como que muchas veces las cosas te llegan, ¿no? Pero la mayor parte de las veces es como que uno la tiene que salir a buscar, ¿no? Como Exacto. También. buscar ese punto de encuentro. A mí me ha pasado con ellos, que para mí son grandes referentes, además de ser mis amigos, ¿no? Les agradezco mucho haberlos cruzado en la vida. Eso, la vida nos puso en un punto, ¿no? Sí, sí, No, Pero hay no, muchas veces... Sí. No, pero esta parte es importante. Sí, sí, amigo, Hay no, es muchas- importante. hay Sí, muchas sí, sí, veces total. que yo he decidido llegar hacia ellos. Claro. ¿Se entiende? Claro, si Crear tirás boludo y mirás para crear otro lado, situaciones- claro. Crear Sí. situaciones para poder estar con ellos porque sentimos que hay una sinergia y que podemos complementarnos. Y Sí, o porque te alimenta el pensamiento de él también. Si yo Sí. cierro con esto, 800 kilómetros a hacer para estar acá, podría haber estado... en ¿Trajiste Cuernavaca, alfajores? por así decir, ¿no? Esas ¿Trajiste son las alfajores? decisiones. No, entonces no, chao, no. La ¿Cómo no puta. vas a traer alfajores, boludo? De San Luis. Sacale el ¿Qué hay en micrófono, San Luis? No sé mala qué hay. ¿Qué se vende ahí en San Luis? Carpincho, ¿qué mierda Primero hay? principal, Brunito, te invité muchas veces. Voy a ir, Me vas a la ver ves que voy a ir. Se lo La dije a mi rompe viejo San el fin Luis. de ¿Sabes, semana. Jay, La rompe. que Sí, mi rompe. hermana vive en San Luis? ¿En serio? En ¿En qué parte? carpintería. Uy, al toque de ¿Carpintería? Merlo. Vecinos somos. ¿Qué nombre tiene? Natalia. No pregunté tanto. No, pero te explico. Damián, este chico Damián, vive en No nos Carpintería. vayamos, por favor, que tenemos Mucho para cerrar ya. Bueno, ellos viven en Altos de Carpintería, la hostería. Tengo una prima en Merlo. Son ¿Y caseros el de nombre Altos de Natalia y Tiene la un pareja de reemprendimiento Federico. ella. Ok. Después se le- Posta. Porque ahí nos conocemos Hidroponía, casi todos, ¿la tenés? es bastante chico. Me suena, Hidroponía, amigo. Me lechugas y Bueno, después interesa- charlamos. Bueno, escuchá, me después hablan interesa por privado, chicos, se escuchar toman un la café. opinión de Romy. Chicos, Romy, la quiero escuchar a Romy, Romy. tirale a Romy. Despacio con el micrófono, Romina. Bueno, la pregunta era cómo llegaste a la espiritualidad o cómo No, era? estábamos hablando justo de uno de los cuadrantes, que es la parte mental, claro, la de lo que mental. uno, cómo alimenta la mente con info. Bueno, yo creo que es fundamental prestar atención a cómo nos alimentamos la mente, porque todo lo que vemos con los ojos, lo que nos entra por los ojos, la mente no distingue, el cerebro no sabe qué es ficción, vos con la razón lo sabés, pero el Claro. cerebro en el inconsciente no Total. distingue lo que es mentira y lo que es verdad. Yo me la paso viendo películas de tiros, es lo que te pasó a vos cuando estabas en la Totalmente policía, ¿no? Exacto. Configuro La sugestión. eso como mi verdad, como che, no, sí, esta violencia está bien, esto es, ¿no? En cambio, si yo uso ese tiempo, ese espacio para ver cosas de alto contenido de valor, contenido espiritual o lo que sea, eso también se me configura. Lo vas a como ver verdad y como reflejado. posibilidad, claro. Si yo escucho historias de emprendedores que me cuentan que sí, que se puede, qué sé yo, lo veo como una posibilidad. Te Una- vas a potenciar, Romy. Entra el Tal subconsciente, Romy, también, lo que decías hoy o no. Sí, un poco. totalmente. Todo entra al subconsciente. Y una cosa que es fundamental, hablando de un poco de cómo consumo, de qué información consumo, no es menospreciable la información que no consumo con los sentidos. Que eso es algo que me parece que como sociedad lo dejamos de lado, pero cuando empezás a meditar mucho, empezás a tener acceso a información, que todos la tenemos, esa posibilidad,
que no es, porque hay un momento en la vida que Interesante, tenemos Romy. que dejar de leer y empezar a escribir nuestro propio Te libro. agarra el wifi ahí. Excelente. No, Romy está Es como reconectada. pasar todo el campo de acción. Romy por está así decirlo. reconectada, loco. Tremendo. Hay amigo. que dejar de que. De leer de otros o escuchar de otros y empezar a escribir tu propio libro. Es decir, confiar en tu propio conocimiento. Frase de sobrecito. Ahí, de Gastorcito, fresa. buscame los minutos que habló Romy, editalo Romy, todo. Y genia. con eso en Qué TikTok nos genia, hacemos Romy. virales, papá. Chicos, comparto Bien, algo, Romy. comparto Sí, algo que fácil. tiene que ver con esto y que hablaba recién Diego del tema de la escuela y demás, por qué las cosas no tiran, recién lo estábamos chequeando con Nachito. Acá hay algo muy interesante que dice algo así, ¿no? La escuela prepara a los niños para vivir en un mundo que no existe, dice Albert Camus, ¿bien? Albert Camus, Bien. francés. Y dice, Sí. de todos modos, vas a ir, dice la mamá de Albert Camus. Albert Se la Camus. mandó. ¿Cómo es? Albert Camus, es francés. Camus. Sí. Bueno, acá está. Camus, Albert Camus. Sí, Albert Disculpa, Camus. tenemos acá una. ¿Qué opinan Ahí me sobre vienen los eso? caballeros del Zodíaco. Trilingüe. Caballero del Zodíaco, por de ejemplo. Romy. ¿Qué opinan sobre Genia. eso? Porque es muy fuerte. Creo que a todos nos pasa, ¿no? Sabemos que estamos mandando a nuestros hijos a un lugar donde está todo. Bueno, como- igualmente después está el laburo en casa también, de abrirle la mente Sí, a nuestros la hijos. primera de que, escuela es- Che, es la esto, que- esta pa- la eso es parte tremendo. académica es importante, creo que terminar el secundario, todo eso está excelente. Pero después nosotros le tenemos que alimentar a nuestros pibes y Total. che, flaco, No, mirá pero- que no es solamente esto. Pero pongo un poco de debate, o sea- perdón, igual lo que está Sí, sucediendo. igual estamos con poco tiempo, chicos. Sí, no importa, no vamos Cerramos, pero quiero terminar, podemos Nacho, parar. quiero que Eso termine parece la... que No, no, Arrancamos Quiero que tarde, termine nos el vamos Nacho. a extender No, un poquito ¿Nos más. entendemos? Se Listo, armó un perfecto. cotorreo Nos quedamos tremendo. tranquilos, no andamos corriendo. Ah, orden. Gracias, Bruni. Esa, ojo. El profesor Bruni. Pará, quiero decir algo. A partir de esta evolución tecnológica que hay, Sí. ¿no? A mí me ha pasado, creo ya lo compartí en otro programa. Nuestros hijos nos dicen, ¿pero para qué voy a ir al colegio si en YouTube aprendo más? Claro. Vos Es sabés que es un buen planteo. Es re loco. Sí. Vos sabés que ayer, antes de ayer, estaba hablando con Nazareno y muestran una parte del mapa y me dice, ese es el triángulo de las Bermudas, me dice. Nazareno. Geografía de. Ahí tenés. Claro, Octavo. ¿entendés? Yo lo quedé mirando y digo, Mundo yo lo quedé conspiranoico. mirando y digo, NASA, ¿pero dónde? No, dice, lo aprendí en YouTube. Sí, ¿Entendés? igual amigo te tomo eso, la respuesta por lo menos de mi hija también me ha hecho ese tipo de planteos, es porque no le digo así, esto es medio, somos seres sociales, pero no se lo digo, a ella le digo, hay una parte que tenés que estar con tus amiguitas, compartir, eso no te lo enseña YouTube, eso lo aprendes en el No, mano a mano banco eso. y demás, esa parte digamos Banco, de lo banco. vincular Es y el de tema de vivir cosas, interactuar. Vincular. ir al Porque los recreo, pibitos igual jugar. también... Voy a decir algo Sí, que no sí. sé si es fuerte o no es fuerte. Sí, sí, la sí. realidad es Atención. es que el colegio, el colegio o la universidad no te aseguran el éxito verdadero en la vida. Eso Para estamos 100% nada. de acuerdo. Eso estamos todos de acuerdo. Todos, Todos, perfecto. de acuerdo. Por ahí hay herramientas hoy que como estas que Nacho nos está compartiendo o que muchos hemos aprendido, que son mucho más eficientes a la hora de desarrollarte Total. en la vida. Sí, ¿Entendés? sí, sí, Yo estoy comparto. más preocupado de que mi hijo, no sé, conozca un gran escritor o un libro particular que le puede cambiar la cabeza para siempre. Exacto. Eso es lo que estoy como... Sí, incluso tenemos también que sincerarnos como adultos y admitir que la escuela hoy, más allá de qué tipo de pedagogía o qué, la escuela hoy es una gran guardería, es un aguantadero de niños para que los adultos puedan desarrollar Sí. la parte económica Las cosas que como mueve son. la rueda de la casa. Sí, es Exacto. un poco como quedó constituido cual. el horario, es un horario fabril que nace en la era industrial. O sea, el horario Sí. de la escuela, incluso la pedagogía Waldorf, nace por una necesidad de una fábrica, es decir, la era industrial es la que rige hoy todavía la educación. Entonces, si queremos corrernos un poco de este sistema de esclavitud, entre comillas, donde vamos a trabajar de 9 a 5, de 8 a 5, y la escuela sería lo primero que tenemos que cortar. Porque cual. programo a mis hijos a que se tienen que levantar a tal hora, tienen que ir a la escuela de 8 a tal Ahora hora. viene el pibito y te dice no quiero ir más a la escuela. No, es Y que- se No, arma un sí. terrible lío. Tendrías Yo tengo- que plantear, yo tengo amigas que tengo mi hija de amigas que 14. hacen Se cae la homeschooling. teoría. Yo tengo Discúlpame. amigas que hacen homeschooling y que les Claro, va no, muy no. bien, pero ¿Cómo, tenés que cómo sería? tener tiempo. Perdón. Porque Te me- vienen impro. Que vengan a... No quiero más a la o sea, que escuela. le vengan a enseñar a avivemos tu giles. casa. Claro. Que es No como- avivemos Sí, giles. sí, sí. Que- Nah, nah, estamos Estamos joda, bien. pero es real, es muy real lo que dice. A mí me Romy. quedó algo que dijeron la semana pasada. Todos los pendejos revelados. Ahora, la con, le estamos dando mucha No, no, data. que ahora vamos a aclarar Mucha algo. data. Voy más a la No, escuela. algo que dijeron- Diego. Algo que dijeron ustedes la semana pasada, creo que fuiste vos, Bruni. Año 90 enseñan lo mismo que en el 2024. Es Sí, una y locura. antes también, amigo, Ya, bueno, antes también. No, pero, Como- pero- ¿se entiende? pero hay un Pero dato, eso pero hay un está dato que es peor. tremendo. El dato que es peor es que Sí. todos aquellos, hay tanta velocidad, no hay tanta información que todo lo que estudian nuestros hijos hoy no va a servir.
para cuando ellos Y- arranquen. Total, amigo. O sea, la herramienta va a estar obsoleta. Y Ya una fue, más, Mariana no lo mata. las construcciones. Me ahorro 100 lucas. Esto se llama, la sección es pegándole a las escuelas, pero al ya, sistema, final, al ya sistema. fue. Vamos Al a pegar a las sistema. escuelas que se mate. Que la gente no afine No, la pero- hacha. No, pero digo, son digamos, ediliciamente, son comunidades carcelarias en Sí. las escuelas. Zarpado. Si yo Sí, recapitulé, como- amigo, sí. yo la Excepto quiero, es una escuela, que la Raúl. amo, la recuerdo con amor y Sí, todo. La yo escuela también. 14 acá en Espeleta, pero yo la Pública. recapitulo y digo, loco, es Prison Break. Ey, ¿te volví mandaba a la pensar. pública vos? Sí, amigo, Hijo de puta Rafa. El Rafa y es lo que había. Me quedaba ahí. te no, tiraba- La el pública Rafa estaba bien era, vista. era La foto claro, de los yo- leones. La pública estaba bien vista. Estaba bien vista. Claro, Se una fue piña. como poniendo cada vez peor, pero quiero decir, realmente eso da un poco de escalofrío. ¿no? Sí, mal. Yo quiero aclarar- Pegándole a la escuela. Sí. Quiero aclarar algo. Yo a mi hija cuando le hablé el tema, porque ella sabe cómo pienso, entonces me dice, che, papá, pero ¿qué onda? Le digo, no, ahí lo que sí van con el tema de la escuela es que le ¿Para qué voy? Te le da dice. mucho orden y disciplina en un punto Sí. para las cosas que tenga que hacer el día de mañana y le ayuda a interactuar. Como Claro, lo básico, el horario, más o menos. Que Ahora, estamos en yo le dije a mi América. hija, digamos. Medio que te prepara. Yo le dije a mi hija, para el ser día que vos esclavo. no quieras, lo hablas y hay un montón de otras herramientas hoy para que ella estudie y se forme que le puede dar un mejor resultado. Un saludo a mi hermana que es docente. La quiero. Un beso a Serena, mi hija que la amo. Que está ya está en la industria. Para no desviarnos. Eh, Bueno, un bueno, segundito, todo tiene que ver un con todo. Rosy, Tenemos Rosy, saludos. sí. Rosy. Saluditos. Patricia Marina dice. Marino, perdón. Suerte, chicos. Muy entretenido. Gracias, Meli, Patri. querida amiga, dice, muy interesante el programa de hoy, chicos. Abrazo. Saludos bueno, para gracias, todas ahí los Meli. que No, nos Saludos acompañan. para Bueno, Mirko, que está mandando. avisen- también. Buena, Mirki, abrazo Mirki. enorme. Ah, no, es Mary, Sí, sí. tenés razón. Mary también. Grosso. Bueno, tratamos de retomar cualquier Bueno, cosa me sí, sí, avisan sí, y sí, demás. parte Volvemos. mental. Entonces, mental, muy importante eso, ¿no? Clave. Hacer este proceso muy introspectivo, qué tipo de información me estoy metiendo y saber que hay mucha información de valor que te puede cambiar la vida literal, no es frase sobre de azúcar. Vamos a la 2 que es emociones, que ahí está puesto como corazón, afectividad. Esto, dato duro, 3% de las personas gestionan bien sus emociones, tienen bien gestionadas Nada, sus emociones, nada. nada. O sea que probablemente nosotros ninguno la tiene bien gestionada y No. es así. Hay un autor que explica esto de alfabetización emocional. Es un neurocientífico grosso y es verdad. Y lo importante que es conectar con las emociones. Yo esto lo ato un poco con el estoicismo que a mí me vuela la cabeza, que ellos hablan de ni exceso de emociones ni carencia de emociones. O sea, son importantes, pero no son todo, no te pueden tomar. Autores que se pueden recomendar. Mario Alonso Puig. Es Sí. un Clave. español. Sí, es un clave, crack. clave, muy Ese grosso. tipo está rotísimo en los jóvenes. Es un fenómeno. Lo amo ese chabón, Sí. Mario Alonso Puig. Después está Daniel Goleman, que es uno que habla del poder de la... inteligencia emocional, se llama el libro. Librazo también. Nachito se me vino que está fuerte y joven y fresco. Sí. Ilia Topuria, que Ilia Topuria bien- es un fenómeno. Es un peleador de la UFC, Sí, sí, pero sí, está sí. muy alto en toda la parte estoica a nivel vida. 100%. Es un ejemplo, es un grosso. O sea, los que les Que gustan de hecho los- nos los bancamos. los Es un dos. deportista de elite de MMA, les digo, de España, un fenómeno. Y aparte esos Mirá. prejuicios que si sea este tipo se mete en una jaula a pelear, no, es un grosso total. Ilia Topuria. Entonces, muy importante darse cuenta de lo importante que es gestionar bien las emociones. Y ojo, recomiendo muy fuerte un apartado que se llama el árbol de las emociones negativas. Que un día lo vamos a explicar, pero es como un árbol donde están las emociones que entiendo que uno le pone negativa de baja vibración, Sí, si quiere. como las emociones que no nos gustan. Por Exactamente. ahí, ¿no? Las Podemos que- decir, son más de 50. tendemos a rechazar, Odio, claro. ira, celos, bronca, bueno, todas esas que uno cada tanto es tomado por las emociones. Y lo que explican en el árbol es como dos raíces que es identificación y justificación. Justificación es yo soy así. Este es mi carácter. ¿No Buenísimo. la escucharon nunca esa? Muy bueno. Sí, Esta es bien. está re- Entonces guarda con eso. Identificación es chocan dos autos, no hay problema, choca mi auto, hay problema. Entonces nos sobreidentificamos con todo y eso genera emociones negativas. Y el tronco, después lo vamos a poner porque es un día para desarrollar, pero esto lo digo muy a la pasada, el tronco es la culpa. La culpa es de Dieguito, la culpa de... Poner la culpa afuera. O La culpa los es que del se otro. cargan esas mochilas de culpa. Entonces, todo eso genera emociones negativas. Pero todo eso se puede entender y se puede mejorar y trabajar. El punto es ese. Entonces, no es todo, pero es muy importante elevar tu IQ emocional. Dicen que los grandes líderes son personas con muy buena capacidad de IQ emocional alto, porque no puedes, o sea, tienen que tomar decisiones importantes donde Claro. se resuelven un montón de cuestiones, no puedes estar así todo como tomado por tus emociones y Claro. tampoco ser un psicópata que no te importe ni no empatice con el resto, obviamente. Punto medio ahí. Así que emociones recontra importante. Cuerpo es la más fácil, la podemos decir rápido. Cuerpo es este ¿Te cuerpo. parece, amigo, lo más fácil? Perdón. No, es la que todo el mundo medianamente comprende. Ah, Creo yo que ok. estamos todos de acuerdo que Es lo que se ve. si no haces, claro, pero si no Claro. haces ejercicios, el cuerpo se va como atrofiando, entonces es muy importante hacer ejercicio. Ahí entra toda la parte de nutrición.
qué es lo que me estoy metiendo, digamos, comida me refiero, otras cosas, el humor. No, Él solo tiene una sector frase, humor. nadie No, le bueno. reacciona y él se hace. Pero por la duda, viste, quedó medio Yo creo picado. que se le vino la imagen, ¿no? Eso fue No, que él bueno, sabrá. bueno. ¿viste? Como- Bien aclarado. Cuerpo. Entonces, lo que digo es, la alimentación es un tema, no es obsesionarse, va a venir el viernes la pequeña con el tema de nutrición, pero el cuerpo funciona de mejor manera si le mete. Entonces, tomar conciencia en ese sentido, hay gente Claro. que vive como comiendo cualquier cosa y como, o sea, como si fuera todo igual, o sea, no cuida su cuerpo de la manera que tiene que cuidar. Estamos yendo como que este cuadrante no le da pelota y hay gente que está obsesionada, esa gente que todo el tiempo piensa alimentación, ejercicio y todo, y también es uno de los 4 puntos. Claro, claro. Hablamos del equilibrio, 25, Amigo, 25. hablamos del equilibrio. Entra digo, algo de pero las es muy emo- importante. Entra algo de las emociones, en el sentido cuando vos estás muy mal emocionalmente, yo observo y también me ha pasado, uno canaliza mucho por la parte alimenticia y generalmente se castiga Y por viste, ahí. Muy buen viste que punto. a veces Perdón, Sí. disculpa, las Diego. chicas o los No, chicos no, se separan, lo primero que hacen se meten en el gimnasio. Claro, bueno, no, eso ni hablar, pero yo Pero digo, la inversa también funciona. Cuando te gorrean pasa eso. Te metes en el gimnasio. al gimnasio, a ver qué pasa. Hace 4 veces. Yo Hablo digo por que experiencia. hay- Total. Ah, mentira. No, No, no me que gorrean. A todos nos gorrean en algún momento. Hay casos, estoy diciendo La muy con- genérico, pero si vos tenés una vida por ahí, o tú no te gusta la vida que tenés, no te gusta tu trabajo, no te gustan los ingresos, tus vínculos no son como querés, estás como muy enojado, enojada, frustrado y todo eso. Zona de control en llamas. Zona hasta las bolas, mucha zona de preocupación, el país es una mierda, bueno, todo eso, como que comer es casi lo único que te queda como tu gratificación. Exacto. Decís, como Hoy acá me y te la clavo das en una la pera. zapi, una coca, helado de postre y dale que va. Exacto, Y- bueno. Atentos con eso porque volvemos. Es muy importante tomar en cuenta que es como el combustible que te meten, lo dijimos el otro día. Entonces, Exacto. la parte del cuerpo es importante. Y después viene la última, que no es, para mi gusto está a la altura de las otras, que es la parte espiritual. Algunos lo explican así: cuando vos gestionás bien tu intelecto, prestás atención a tus emociones, cuidás tu cuerpo, eso decanta en una búsqueda espiritual, algo más trascendental, porque vinimos a hacer algo más. Estoy de acuerdo. Conectar con, llámale la fuente, Dios, para mi caso es Dios, está que dice Exacto. universo, con eso lo vamos a charlar también adelante. Entonces, obviamente que la espiritualidad también es recontra importante. Qué Ahí entra. inexplicable que es, qué inexplicable que es la espiritualidad, Sí, sí, es ¿no? muy fina, Porque es muy fina. al que no lo experimentó, en este caso yo ponerle antes no iba a la iglesia o sí creía en Dios, pero por ahí Jesús no lo tenía tan presente. Sí. Y cuando realmente sentí el Espíritu Santo, digamos de alguna manera, quienes Sí. creemos nosotros los cristianos, Sí, que sí, nos sí. ha tocado, que te trae como, no sé si es la mente también empieza a jugar un papel, porque bueno, te pones como en plan de que, che, todo lo que me pasó, o te aparece, esto te digo a mí, Sí, sí, lo sí, que a su mí experiencia. personalmente, lo que me pasó, es como es algo sanador que toma tu cuerpo, que te llena de una, no De sé, una a uno paz. le puede dar alegría, Sí. a otro le puede dar paz, otros lloran, depende de cómo te llegue al alma, ¿no? Y uno Total. a veces, la primera vez que me pasó, que pude sentir mi alma y decir, che, no, esto es increíble, y bueno, Y uno lo trata de querés, buscar, lo querés seguir Total. repitiendo. lo querés seguir Ya experimentando. que estamos hablando Sí. de esto, Bruni, no quiero Sí, dejar de amigo. recordarle a la gente que Interesante. nos está viendo que el jueves tenemos un gran invitado. Es Carly Anacondia, va a venir a hablar de todo lo que Vamos, es Carly. espiritualidad. Él Vamos, entrega Carly. su vida a la gente que tiene necesidad en las calles y demás. Y creo que va a responder a muchas preguntas que tenemos con respecto a lo espiritual. Sí. Y demás. No se pierdan ese programa el día jueves de 14:30 a 16:30 porque Sí. va a ser un programón, no se lo Programón. pierdan. Va a ser un programa especial dedicado Especial. únicamente a Carly Anacondia, que si bien él es, como dice Diego, es una persona que se brinda hacia la sociedad y a los que más necesitan, también es un empresario. Claro. O sea, Sí, claro. que toda su vida mamó lo que es el mundo empresarial. Bueno, ya después él lo va a Él lo contar. va a desarrollar. Y bueno, nada, lo vamos a recibir con todo a Carlito, que vamos es a un esperar. grosso. Esperamos. ¿Viene Leo No, también? esperá. ¿Viene Leo? Viene Leo. Viene Leo es un grosso. Yo tengo como un gran referente a Leo. Me ha hablado Leo, muchas veces. sí, viene Leo a acompañarlo Leo tiene a una gran Carly. historia también, ¿eh? La vamos a compartir Leo. y seguramente Estaría va a tener bueno, un sí. espacio para poder compartir algo de... Bien. No, va a entrar a la vez. Che, va a tener que. Mudamos acá el escenario. Ya fue. No, lo hacemos desde el Así escenario como- principal. Claro, sí. Claro. No nos va a dar el No lugar. se pierdan ese programa, estoy insistente con esto, no se lo El pierdan, va a jueves ser que de viene. una, Sí, sí. una bendición Estén para la vida de atentos. cada uno que los escuche. Me y encanta. nada. Tuve la oportunidad, gracias a Roy y a Diego que me
invitaron a conocer a Carly. Bueno, Brunito también. Más Vida, ¿bien? Más vida, Bien. Fundación Más Vida. Y lo súper recomiendo, me hizo súper bien. Estoy Es recontra tremendo, agradecido y para mí personalmente era como que quería estar, ¿no? Bien. O sea, en el sentido de poder estar presenciando. Sí, sí, sí. Me parece que él pudo hacer algo muy importante, ¿no? Cierro con esto nomás, que es pudo encontrar el complemento justamente entre la parte espiritual y la parte material, por así decir. Sí. Que eso es una de las cosas que creo que todos estamos como en Se esa viene, voy a tirar algo que Sí, sí. se viene un programa a la mañana Apá. que estamos ahí viendo Vamos, si se Romy. viene. Ojo, Romy, Vamos, ¿eh? estoy Es una- tirando es acá, una estoy usina, metiendo Romy. presión acá en vivo, para los Productor. A ver qué para se la viene, producción, amiga. que va a tratar justamente como eje esto, ¿no? La 3D y la espiritualidad. Qué tema ¿Qué pasa importantísimo. cuando ¿Qué sería la 3D? la 3D Esto, es todo. la diaria. La Tierra, o sea, vida. La esto. vida, La Matrix. la vida, la Matrix. La 3D, la Matrix y después el y la espíritu. espiritualidad. Claro. ¿Qué pasa cuando Como estoy lo empezando a sutil, el campo despertar o sutil. cuando desperté? Matrix ¿no? es una película muy Sí. espiritual, si uno Sí. se Sí, pone a sí, sí. indagar Re, un poco. re, Recontra baja línea, amigo. Re. Vos lo ves a Neo, Re. pero Re. Recontra. Así Ro, que bueno, la idea estamos en que negociaciones tenemos- a ver si No, es Improx una idea, TV. es una idea. Exclusiva, hay que Romy. ver. de ¿Cómo se va a Improx llamar el TV. programa? Hay que ¿No ver. sabemos todavía? Estamos ahí, estamos con varios nombres, bien, estamos bien. craneando. estamos ¿Todas ahí. chicas son Esa es la o cómo es el staff? Ay, solo mujeres. Bien, Solo bien, mujeres. bien. Mujeres al poder. Afuera. Mujeres al poder. Es lo que Mujeres va. al poder. Sí, 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 sí. Y estamos queriendo, bueno, eso, ¿no? A traer esto. Mujeres, o sea, No sabemos, no estamos No hay armando. número Está ahí, todavía. está ahí, no, es un- estamos armando. pueden ser estamos una, armando. dos, Se está tres, armando. cuatro. No, una no. De Así dos que para pueden arriba. ser- bien. Bueno, básicamente entonces como retomando eso o siguiendo con el tema de la espiritualidad, es uno de los cuadrantes muy importante. También hay personas que tienen con mucha resistencia con el tema de ir a una iglesia y demás. Ahí Buen ya hay tema. cuestiones de dogmas, no entremos tanto ahí. Está bien, pero pregunta que hago. O sea, no es solamente ir a la iglesia, otros No, es la que pueden un poco iba a experimentar. eso. Iba a eso, Vos, por justo. ejemplo, Romy, vos no vas a la iglesia, pero sí, Para, ¿cómo déjame- experimentás la espiritualidad, digamos? ¿Cómo lo haces? Salió a cruzar a los Romy, macheranos. Romy. Cierra, Nachito, porque No, pero por él Ah, quería responder perdoname, a eso iba. perdoname. Quería cerrar la idea. Perdoname. Que claro, hay personas que por ahí no le resuenan tanto con eso, pero por ahí meditas, te pones así de una manera cerrando los ojos, respiración consciente y todo eso, y también está bárbaro y es cultivar tu espiritualidad. Un poco cerramos con eso, Ujú, amigo. Es eso. Es conectar con la, como decían, la fuente, ponerle Claro. el nombre que quieras para no ponerme como dogmática, pero sí. Sí. Y a ver, yo voy a aclarar, yo creo en Dios, entonces yo le digo Dios, pero Claro. hay gente que por ahí no y te dice, bueno, la mente, Joe Dispenza, te habla de la mente superior, Claro, ¿no? sí, Pero cuando claro. empezás a entrar en descripción de cómo se siente, es lo mismo. Todos sentimos lo mismo. ¿no? Exacto. Ro, hay dos cositas que quiero compartir que vienen de esto, ¿no? Una vez escuché algo muy lindo que decía al Padre Creador, a Dios, no le importa cómo lo llame el hijo, mientras que lo llame, Claro. ¿no? Ujú. Todo padre cuando su hijo tiene un problema quiere que lo llame, no importa si le dice papá, Diego o Che, pero es como... Y después la otra muy importante también, que me gustó mucho, es la unión en la diversidad. Unión en la diversidad es más allá de cualquier tipo de culto, de religión y demás. Sabemos que todos vamos hacia el mismo camino y somos alma, corazón, espíritu, como quieras llamar. Total. Ro, ¿cómo estamos? ¿Estamos todo ok? perfecto, ¿Estamos amigo. bárbaros? ¿Está toda la máquina? ¿Está funcionando? Sí, sí, sí. Vamos todavía. ¿Algo que quieras decir vos con respecto a la espiritualidad o algo? Con ¿O respecto que a quieras la compartir un mensaje espiritualidad, para alguien, lo que sea? darle tiempo, es dedicarle Qué buen punto. todos los días un ratito, no te digo mucho, pero es importante. A llenar el alma te da paz, la mente, buenos pensamientos. Es como muy bueno, me encantó lo que trajo Nachín, porque somos cuerpo, alma, espíritu, corazón. Me encantó. Total, ahí para cerrar, hay algunos autores que hablan de lo que pensás, lo que sentís, me toco el corazón acá, Sí. lo que decís y lo que haces. O sea, buscar una coherencia en eso, que hay mucha gente que piensa una cosa, dice otra cosa. Frase de sobrecito de azúcar. Todavía estamos esperando el flyer, hacker. El flyer, hacker. ¿Cuándo va a llegar el sobrecito de azúcar? Die, algo Sí. que quieras compartir vos Algo. con respecto a la espiritualidad, algo que haya quedado ahí en el tintero. Es uno de los, bueno, Nachito lo trajo, es uno de los pilares importantísimos que tenemos que saber, pero solamente que, a ver, no solamente que tenemos que saber, sino que también lo tenemos que transitar porque, a ver, va a llegar un momento que nuestra vida va a tener un final. Y en ese final Total. tenemos que agarrarnos de esa espiritualidad, de esa creencia, y sabemos que no estamos acá porque sí, estamos con un propósito y bueno, es una de las partes de mediante la espiritualidad también transmitir paz a las personas, tratar de acompañar y nada, llevar ese mensaje.
Excelente. Qué tema el propósito. Total. Para un Sí, programa. propósito. Bueno, ¿Tenés un propósito? Ya lo Romy? dejo, ya lo El dejo. ¿Tenés libro- un propósito? Sí. Tengo arriba, no, Todos tienen en un tu propósito. camioneta. Está el libro que me dieron del curso de milagros. Ujú. Es Tu propósito de vida, se llama. Tremendo. Sí, Búsqueda de ahí está. propósito. Así que es después un- ahí. La dejamos acá te lo comparto. anotado Vamos, para Es un temazo. programas. Mañana venís, Romy, vos. Mañana columna. Columna Mañana de Romy. columna especial de Romy. Romy. Excelente. Los 4 acuerdos en el mundo emprendedor. Épico. Muy bueno. Tremendo, amigo. Bueno, vamos a ir cerrando. Sí, estamos a las 16:42. Gracias a todos por compartir este Muchas espacio con gracias. nosotros. Repetimos, ¿eh? Nosotros somos Date Cuenta, somos de Verazategui. Date cuenta. Mundo Emprendedor es lo que buscamos. Y no te olvides que si llegamos a los 100.000 suscriptores, ¿qué pasa, Dieguito? Y arranca el sorteo por los 10 millones de pesos. 10 ¿eh? pa. Mamá, viejo, vamos, un aplauso por ese Vamos. reality, Reality que se va a hacer pronto, emprendedor. si Dios Queremos- quiere, vamos, queremos- viejo. Queremos darle gracias a nuestro principal auspiciante, Cosmética Bequim, Cosmética Bequim. que nos acompañan para poder hacer todo esto. La verdad que sí. Cosmética Bequim, gracias. innovación continua. Así que Bueno, suscríbete, acompañanos, compartí el canal para que podamos largar el reality del emprendedor. Estamos como ansiosos para poder empezar con este concurso y que sea lo antes posible para que alguien se lleve el premio y pueda desarrollar su emprendimiento a full. En vivo y en directo. En vivo, No, no, en no, vivo. no, no. yo veía que estaba sacando Sí, algo sí, de ahí. sí, no puede dejar Esa una es como UCI. Es el la. momento. Es el ¿Viste momento. ¿Cómo se llama el gadget? Claro, el inspector El Gadget. inspector gadget sacó la turbo. Ahí está. Es el Regalito. nuevo La turbo lanzamiento. riñonera. Perfume Diego Costa, capilar. ¿Nos podés compartir un poco sobre el nuevo contá. lanzamiento? Es el último lanzamiento de Cosmética Bequim, es un perfume capilar con manteca de karité. Está preparado si viajás, si viajás, y lo podés trasladar a todos lados. Espectacular. Esa- Para la cartera de la dama. Para la cartera de la dama, el bolsillo de caballero. No, pero para La es re turbo importante. riñonera. Viste que de repente te fuiste a la peluquería, te peinaste, te hiciste Tuki, todo para el tuki. pelo y te queda ese olor a gel o a producto de peluquería que no. Ah, Te pero tirás te vas a eso la y te quedas divina. Ya está. Sí, Ahí en el olor a QR, humo. ahí en el QR pueden escanear y seguir a la página Cosmética Bequim y enterate de toda la innovación que trae para tu pelo. Vamos a Chicos. sortear kit Ahí, próximamente. hacker, ¿eh? hacker, ahí va. Ta, papá. tan, ta, tan, se Hacker, viene se nota pronto. que estás laburando, Está hacker, ¿eh? rápido. Hacker está rápido. Hacker, arrancaste a laburar, Vamos. Se vienen Pronto va a salir sorteos Hacker. de Bequim, ¿no? Se vienen sorteos. Van a haber podemos kits decir. de sorteos Va a en haber- vivo. Pará. ¿Más regalos? Quiero decir algo con respecto a esto. Van a haber sorteos de productos capilares para todas nuestras seguidoras y los que estén Para suscritos. hombres también tenemos. Para ¿Hombres hombres también. Y un punto importante que tenemos ganas, que después lo voy a charlar con Nachito, a ver qué pasa, pero tenemos ganas de sortear un libro por mes. Buenísimo. Me encantó. Épico, amigo. Un libro por mes que Claro. puedan potenciar tu emprendimiento, que te puedan traer Muy un bueno. avivamiento. Bien, excelente, excelente. Está alto el pie de cheque. Sí, el pibe cheque está Anoten, con ¿eh? todo. Está canalizó. el Alguien pie va a agarrar. Jime, toma nota. Bien. Creo que el punto es que después Alguna nos librería de recuerden. sponsor, Claro, Bruni. claro. Recuérdennos después porque bueno. No, nos acordamos. No, está bien, pero bueno. Nos está acordamos. lindo que recuerden del libro. Y vayan está bueno que se cambiando. vayan suscribiendo, entonces vamos a empezar a hacer con los suscriptores, ¿no? O también por Instagram podríamos hacer para... Con el Dieguito, chat, con saludos todo. a la gente de México, lo dijiste, ¿no? Sí, sí, saludos. Estamos a la- sorprendidos con eso. ¿Tenemos mensajitos? Sí, últimos. Para terminar, Con sí. de Mirko, que me encantó. Dice, saludos Mirki. para todos. Muy bueno el programa. Aguante Impro. Vamos, Aguante. Impro. Vamos, Impro. Respecto a México, para Andá a la cerrar, escuela. que No, gusta mucho el quiero- boxeo, sí. ganó el Canelo Álvarez. Sí, saludos para Muy toda la poco. gente. No, porque Muy ellos bueno. saben de lo que hablo. Sí, sí, sí. Así Ganó el que Canelo, el Canelo bien. arriba. No, darle un fuerte saludo a la gente de México que nos están viendo, sabemos que nos ven, le queremos dar las gracias por acompañarnos, a la gente de Perú y Colombia y Ecuador que sabemos que están ahí detrás de pantalla, que nos ven, por ahí nos ven después. Cortemos esa grieta con los mexicanos. No, Le ganamos en todos los boludo. mundiales, pero hay buena onda. No, Somos- los queremos. Somos Los queremos. países hermanos. Es más, Necesario el comentario. No, bueno, es la verdad. Los queremos. Pero los queremos, los queremos. no pronto, pasa nada. pronto, por ahí se da la posibilidad de que podamos hacer un programa desde allá. Gracias a Dios. Eso Ahí lo- está. Vamos, en factos. Tulum, si es posible. Vamos tirando factos para que se cumplan. Desde Se van la a dar- playa. ¿Verdad? Porque la gente de México quiere que estemos allá. El Amigo, hacker ya se está poniendo bronceador. Si nos- Hacker ya está con el protector solar. Lo veo al hacker ahí en Zunga, en Playa del Carmen. Che. Hacker Tulum. Podemos hacer, ¿no? Como una especie de retiro emprendedor, ¿no? Para los Claro, sí. emprendedores. Para- que- ¿Está Romy, chequeado? el ¿Va el bolso. presupuesto? Romy no se muchacho? achica nunca, ¿eh? Sí, dale, dale. Rey, Vamos todos. Sacá
acá el bolso. Prepara el bolso. Estamos, No, pero acá lo primero y lo principal es que la gente se suscriba y que podamos largar lo que, Brunito. Lo antes posible el reality del emprendedor, chicos. Bien. Vamos. Puede cambiar tu A vida seguir. para siempre. Si tenés una idea y tenés un emprendimiento ya andando y querés pegar el salto, suscribite, compartí. Fabricás velas, tenés un puestito de tortilla en una esquina. Un tenés- emprendimiento de Un limpieza. emprendimiento andando de que no está limpieza. despegando. Sos Tenés- electricista. Haces tortas, Aye, te anotás. Te quiero Exacto. ver Aye, anotada. la historia de Aye. Sigamos tenés tirando jardinería, emprendimiento. No sé, lo que tengas, queremos conocer tu historia y queremos potenciarla. Canchas de pádel, Bruni. Hay que poner ahora o ya, Sí, ya es la ola ahora. pasó. No, es ahora. Sí, la sigue bancando, Bruni. Bueno, no sé. Ro, cerramos. Cerramos, eso. Dale, Sí, dale, pronto disculpa, está, disculpa. vamos a tener el WhatsApp pronto, así que nos van a poder Pronto. mandar Bien. audios y mensajes. Bien. Así Pronto, que, pronto. Muy Romy, pronto cerramos. en Nip. Dale, cerramos. Nos vemos mañana. No se pierdan Si la Dios columna quiere. de los 4 cuerdos del mundo emprendedor. Chicos, hasta mañana. Nos vemos. Hasta Romy, mañana, te Romy. queremos. Chau, chau, chau. Chicos, Gracias, besos para gracias. todos. Nos fuimos. Voló, El blanco y negro, Hacker Hacker. te mantiene. I'm in my bed all day, all night. You inside my head all day, all night. You stay on my mind all the time. Always on the line. Oh my, my. I can't give up on you, I won't lie. You used to call me up at midnight. I'm wrapped inside your chains. I won't give up on you, give up on you. I won't give up on you, give up on you. Still wide awake at 3 a.m. Thinking about the ways I could give in. 'Cause you stay on my mind all the time. Always on the line. Oh my mind. I can't give up on you, I won't lie. You used to call me up at midnight. I'm wrapped inside your chains. I won't give up on you, give up on you. I won't give up on you, give up on you. I won't give up on you, give up on you. I've seen the hills, I've seen the